Sin dudas a costarle más el partido de Trinidense, a pesar de que corrieron, lucharon, pelearon. Una entrega importante del equipo de Trinidense en el partido. Libertad con todo lo que posee en cuanto a los nombres en el banco. El ingreso de Iván Franco fue importante, el propio Roque, en los últimos minutos Mareiro, Aguilar, ya modificando toda la estructura del medio para arriba, porque ya estaba cansado Tacuara, estaba cansado Melgarejo, no estaba rindiendo bien el chico Villalba, que tuvo algunos movimientos igualmente en el primer tiempo, el propio Alejandro Silva, antes Merlini. Las modificaciones y todo lo que posee en cuanto a opciones, Libertad, le terminaron por dar en el segundo tiempo la victoria. Iván Franco el último a los 26, antes había sido empate de Joel Romana a los 19 con uno menos, y previamente Ernesto Caballero, la primera anotación para el equipo de Libertad. La importancia de estos puntos logrados por el Gumarelo aquí en Villaliza ante un Trinidense que es cierto, no sumó, pero que recobró por lo menos desde la lucha, de la garra, de la fuerza, algo que anteriormente no había demostrado en los otros partidos. Igual hay mucho todavía por trabajar, igualmente el lado Trinidense ganó Libertad hoy con Oscar en la asistencia técnica aquí con nosotros. Nos vamos hasta el Defensor del Chaco para lo que se vendrá a continuación del juego de Cerro Porteño ante el 2 de mayo. Adelante Arturo, compañeros. Correcto, gracias Jorge. Victoria Libertad, 2 goles contra 1. Reiteramos los equipos, estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Víctor Villar. Cerro Porteño en el arco 13, Jam. La zona defensiva 7, Enzo Jiménez. 24, Cristian Javier Báez. 5, Jorge Morel. 21, Santiago Arzamendia. En el medio, camiseta 11, Juan Iturbe. 26, Robert Pírido Mota. 6, Rafael Carrascal. Y 10, Cecilio Domínguez. Media punta 8, Federico Carrizo. Y único delantero 19, Diego Churín, el capitán del onceno dirigido por Víctor Bernay. Los suplentes, Alexis Martín Arias, Rodrigo del Valle, Eduardo Brock, Alfio Oviedo, Luis Rivero, Alexis Fariña, Enzo Cabrera, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Fabricio Jara, Tobías Portillo y Fernando Fernández. 2 de mayo en el arco 12, Carlos Servín. La defensa 2, Miguel Barreto. 21, Pedro Sosa. 16, Esteban Maidana. Y 19, César Castro. En mitad de cancha 7, Elías Alfonso. Camiseta 8 y capitán de equipo, Javier Domínguez. 33, Ariel Gauto. Y 17, Brian Ayala. Media punta 29, Jesús Llano. Y único delantero 20, Marcos Gaona. El conjunto dirigido por Felipe Jiménez. Suplentes, Ángel Martínez, René Rodríguez, Arnaldo Zárate, Víctor Argüello, Ulises González, Pablo Candia, Derlis Benítez, Ulises Coronel, Juan Ojeda, Juan Feliu, Nelson Valenzuela y Walter Bogado. El árbitro, Víctor. El árbitro es José Méndez, los líneas Darío Gaona y Esteban Testa, el cuarto Marco Franco, VAR Ulises Mereles y AVAR Hugo Martínez. Bueno, y ahora vamos a ir algo al sorteo y a ver si después tenemos la conferencia, ya a la espera de este partido, lo que dice el técnico de Libertad y la queja seguramente por la expulsión del jugador de Río C. Creo que puede manifestarse José Rúa, me parece que así lo voy sintiendo. ¿Qué tenemos? Tenemos para sortear 10 llamadas, tenemos cortesía de Zika, un kit que contiene un kepi más muro cal, reboques, aditivo para construcciones y un fratachacho de madera, ¿no? Exacto, sí señor. Fratacho de madera. 10 llamadas, ¿qué número? Sí señor, 618-4700. Bueno, y yo creo que va a ser difícil la conferencia porque arranca el partido en 13 minutos. Pero bueno, vamos a ver qué tiene Germán Corey. Señor, entonces tenemos, reiteramos, cortesía de Zika, un kit que contiene un kepi más muro cal, reboques, aditivado para construcciones y un fratacho de madera. ¿Tenemos la llamada? Sí señor, primer oyente Wilson. Hola, buenas noches. Buenas noches, María Molinas 940. A ver, María Molinas 940. Así es. Gracias María, 940. Siguiente oyente Wilson, a ver, 618-4700. Adelante Darío. Unisal C Central en España 330 San Lorenzo de Pilares en Lambareca, Peteta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Otro oyente, hola, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Jorge Torales. Jorge. 675. Jorge Torales, 675. Otro oyente, 618-4700. Hola. ¿Qué tal? Sí, Hugo ¿quién? González. Hugo. 190. Hugo González, 190. Gracias, Hugo. Siguiente, buenas noches.
618, 4700, Darío. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Otro oyente, buenas noches. Sí, buenas noches, Gustavo González. Gustavo González, último 696. 696. Gracias, Gustavo. Otro Wilson. Otro oyente, 618, 4700. Hola. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿O tenemos problema o tenemos bien la línea? Ahora salimos, señor. Ahora salimos. ¿Seguimos? Otro, hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Ricardo Riveros. Ricardo Riveros. Último, Ricardo. Terminación 561. 561. Gracias, Ricardo. ¿Cuántas llamadas? Llamada 5, señor. Vamos a Sica, muchísimas gracias. Un kit que contiene un kepi más murocal, reboques activado para construcciones y un fratacho de maderas. Un fratacho de madera. Seguimos. Sí, señor. Otro oyente, hola. Hola, Sí. Dante Veloto, 382. A ver, ¿me repetís? Dante Veloto, 382. Dante Veloto. Es Último. un fratacho de madera, ¿verdad? Sí, señor. Así Seguimos es. entonces. Dante, tres últimos. 382. 382. Gracias, Dante. Otro oyente, hola. Hola, sí, Arnaldo Muñoz. Arnaldo Muñoz. Últimos, Arnaldo. 821. Muy bien, 820. Sica, muchísimas gracias. ¿Cuántas llamadas? 7, señor. 7 a 10. Vamos con Sica, seguimos. Otro oyente, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. ¿Quién habla? Guillermo Cáceres, 854. Guillermo Cáceres, 854. Gracias, Guillermo. Penúltimo oyente, penúltima llamada. Hola. 618, 4700. Hola. Sí, Ricardo Quiroga, 656. Ricardo Quiroga, 656, Ricardo. Sí, señor. Gracias, Ricardo. Último oyente, 618, 4700. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está excelente la programación. Gustavo Vera, 935 la terminación. Último, Gustavo. Sí, 935. 935. Completamos, señor. Las 10 Bien, llamadas. a Sica, muchísimas gracias. Rellenamos entonces qué contiene el kit, Gerardo. Sí, señor. Un kepis más murocal reboques aditivados para construcciones más un fratacho de madera, señor. Muy bien, fratacho de madera, como decíamos, aditivado y un muroca revoca. Sica, Sica, Sica. Muchísimas gracias por el kit. Carlos, 1 al 10. Carlos Quise, 1 al 10, está su celular, 1 al 10. 7. 7, ¿quién es? Arnaldo Muñoz, 821. Arnaldo Muñoz tiene que pasar mañana a las 11 más adelante en O'Higgins Andrade de Telefuturo, ¿verdad? Sí, señor, así es, señor. Muy bien, ya volvemos entonces a Sica, Sica, muchísimas gracias. Reiteramos el ganador. Arnaldo Muñoz, 821. Muy bien, está Germán en la conferencia, salvo a Germán que vos veas algún disgusto, tema arbitraje, porque últimamente hay muchos cuestionamientos. No vas a decir con Gerardo. Eso ahí tiene que ver con la conferencia donde está Kemal Tigler. Contigo, Víctor. Gracias, Arturo. Nosotros ya ingresando a la zona de preferencias para ubicarnos y veo una concurrencia algo parecida a la del domingo, quizás un poquito menos porque 14.000 es la referencia de la primera fecha, pero sí superamos las 10.000 personas y sigue entrando mucha gente. Había una fila interesante ahora en preferencia cuando nos tocó ingresar. Nosotros ya acomodándonos aquí, en un ratito se viene el ingreso de Cerro Porteño y el 2 de mayo al campo de fútbol. Bueno, entonces hay la misma afluencia más o menos. Sí, 12.000. En estos momentos 12.000 personas, sí. Hay menos gente que la primera fecha en platea, por ejemplo. Norte creo que va a mejorar y preferencia en los últimos minutos mejoró ostensiblemente con relación cuando miramos el panorama una hora antes del partido. El ambiente que se tiene. Brigadillo en estos momentos. No va así, Gerardo, ¿quién está en la conferencia? Si ponemos brevemente para escucharlo a Rúa o a Galeano. Así que vamos a esperar, no va así, Gerardo. Ayer tuvimos inconvenientes con eso, Wilson. A ver si podemos sacar al aire en la conferencia. Fíjate vos, Víctor Villar, la custodia privada de la de Cerro. Sí, exactamente. Guardia privado tiene Cerro en Gradería Norte y de hecho en cada uno de los accesos, porque en cuanto al operativo en general, lo mismo que se hace en la olla habitualmente,
se trasladó aquí al Defensores del Chaco para los accesos a preferencias y ahora hay un cordón de más o menos 20 integrantes de guardia privada mirando lo que sucede hacia Gradería Norte, que finalmente me parece que no se va a llenar por los espacios que aún hay, faltan menos de 10 minutos para el partido. Bueno, y aún no llega Galeano, por eso el tema de la conferencia es todo así, ¿eh? No llega porque el Chininense local jugó en cancha de Sudamérica, aún no llega el técnico Galeano de Libertad para la conferencia. Darío. En Joseph Barber del servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA 500 renovando tu póliza seguro vehicular, te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe, empeña seguro, empeña La Plata. Muy bien, Víctor Villalba. Arturo, otro tema para tener en cuenta y que la gente de Cerro en este caso tuvo que cambiar la modalidad habitual de la olla. Pasa que en los últimos partidos en cancha de Cerro y la primera fecha aquí en el Defensores, el socio al día directamente presentando su carnet ingresaba en los diversos sectores del estadio. Esta vez por la nueva disposición que hay de entradas numeradas en el Defensores, tuvo que hacer indefectiblemente el canje del ticket físico. Y otro tema diferente que generó alguna queja del hincha de Cerro y que se va a tener que ir acostumbrando, lo mismo para los hinchas de Olimpia, es que las criaturas tienen que pagar un porcentaje. Cerro, por ejemplo, optó porque las criaturas menores de 12 años paguen el 50% de la entrada, es decir, en preferencia 70.000 el costo, para los niños 35.000, pero es la nueva modalidad que a partir de ahora hay que acostumbrarse cuando los equipos alquilen el Defensores del Chaco para ser locales. Muy bien, a la pena del partido. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Compra precio mayorista en el Ahorrazo, encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. El Ahorrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Estamos con... Bueno, vamos a esperar. Acaban de pasar por Fernando Lamores, República Argentina, 4 colectivos llenos de hinchas de Cerro, rumbo a norte. Hace 3 minutos de esto, Víctor, vienen de Fernando Lamores, República Argentina. Perfecto. 4 colectivos llenos de hinchas de Cerro, rumbo a norte. Entonces este lugar se va a ir ocupando cada vez más. Había una fila interesante, así que van a seguir entrando, me parece, incluso una vez que inicie el partido. Espero el número final, pero estamos en algo similar y con la gente que estamos afuera, creo que vamos a estar bordeando de vuelta los 14.000 presentes aquí en el Defensor. ¿Dónde está, Víctor? Casi cerca de la cabina, en esta zona de la preferencia D, es el lugar que hoy elegimos para ver el partido. Carlos. Y bueno, el hincha de Cerro viene para ver a su equipo, que jugó muy bien el primer partido, cuando aparece sobre el terreno de juego el árbitro del cotejo, José Méndez, con sus colaboradores, la gente de Cerro y la gente de 2 de Mayo. Y hoy es el gran favorito nuevamente el equipo de Bernay. No solamente por los nombres que tiene, sino yo diría por el rendimiento de todos los equipos que hemos visto en lo que va a este torneo. Cerro el que nos ha dado la impresión más grata de buen juego, un equipo compacto. Jugó mejor el primero que el segundo cuando jugó en cancha de sol. Un segundo, disculpame, Carlos. Sí, cómo no. 3 buses demorados del viaducto de calle Última. Lo de hincha de Cerro. Demorado, él dice, 3 buses demorados del viaducto de calle Última, perdón. Es que hay control, señor, en esa parte, control policial. Correcto, muchas gracias, sí. Gracias. Estamos hablando que Cerro es el que mejor rindió. Jugó mejor el primero que el segundo para mi gusto. Pero el segundo goleó. Tiene una capacidad de gol que le gusta al hincha de Cerro. Es el ADN histórico de este equipo azulgrana, convertido hoy por hoy en el gran candidato. El momento de Cecilio Domínguez, que todavía no es el ideal, pero que transmite la sensación de que está encaminado, que él se tomó el desafío, que él asumió la responsabilidad. Por supuesto, ayudado por los compañeros, por los hinchas, por el cuerpo técnico, por los dirigentes, pero sobre todo lo más importante es que él se ponga en condiciones ideales, porque es un jugador que no solamente le va a ser útil al conjunto azulgrana, sino también a la selección nacional. Tiene talento, y si uno repasa las actuaciones independientemente del golazo que había marcado en esa primera fecha, tenemos que hablar de la asistencia que ha dado en los 2 partidos. El partido anterior a Iturbe, sin mal no recuerdo, y en el siguiente partido a Carrascal.
Pero independientemente a que todavía no gana el mano a mano, que era una de sus grandes características, que todavía no le saca ventaja, está clarito a la hora de la intencionalidad de generar daño al equipo rival. De todos los futbolistas de Cerro, yo no tengo duda que es el jugador que más te puede dañar con el pase entre líneas para dejarte de cara al gol. Este es el Cecilio, o sea, el Cecilio que vimos, o que estamos viendo en la versión 2024. Iturbe, que se ganó de vuelta al hincha del Cerro y que ha respondido en las dos primeras fechas, aunque no haya completado ninguno de los dos partidos, y da la sensación que todavía no está en un cierto, no es que no, que da la sensación, todavía no está, estará con el tiempo, ese es el gran signo de interrogación. Pero indudablemente tienen jerarquía para un fútbol donde necesitamos jugadores de esa índole. Ellos marcan una clara diferencia, por eso Cerro merecidamente por ahora es el puntero del campeonato, solo porque además es el que mejor jugó hasta aquí el torneo y que ha hecho 7 goles en 2 partidos, que es ofensivo, no recupera rápido, por ahí le falta una mayor solidez todavía en esa zona, pero no ha enfrentado a rivales de la misma talla y marca una diferencia con el resto. Por eso el Ciclón hoy por hoy es el que ha hecho las mejores presentaciones. La opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada en Paraguay. Sube Quitador, lo tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sobrellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, incorporó un nuevo jugador guaraní. Se llama Sebastián Saracho, para los datos de Gerardo. Jugó en Bolivia, zaguero por izquierda, muy buen físico. Repito, jugó en Bolivia, incorporado por Guaraní. Se llama, está trabajando de manera diferenciada, Sebastián Saracho, nueva incorporación en Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio. El equipo era lo mejor con el pacto de confianza NGO. Movió 2 de mayo, arrancó el partido. Estaba jugando Marcos Gaona, que se mete arriba otra vez a tocar la pelota por el fondo, será el equipo de Emiliano. La pelota larga y a profundidad. Este es Ariel Gauto, ¿qué número tiene? Ariel Gauto, número 33. No hay ningún 37, ¿verdad? 37, no. Es 33. Ahí corre Gauto para buscar la pelota por el medio. Viene saliendo 2 de mayo, que aparece con todo. Pique, se mete, se va Alfonso. Elías Alfonso con la pelota, jugó a la derecha. Moviendo bien para Domínguez. Se metió Domínguez a la derecha. Vino la marca, la pelota otra vez. Volcándose arriba para colocar la pelota. Elías Alfonso. Era maniobra que yo. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Tiro de esquina. Terminó cerrando el centro Piri Mota y hay córner para el 2 de mayo. Veremos, el que se acerca es Brian Ayala para el córner. Trabajaron muy bien por el costado derecho, se juntó bien Alfonso con Gaona, todo vertical, le ganaron las espaldas a Arzamendia, cruzó bien el defensa de Cerro Piris, es córner para 2 de mayo. Va a venir el tiro de esquina, ¿quién le pega, Víctor? Brian Ayala. Brian Ayala le va a pegar a la pelota, Brian colocó remate de pelota muy cerrado, otra vez tiro de esquina, le va a volver a pegar Brian. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Brian juega por abajo, devolución para Brian, para el centro, se metió bien, vino la marca, ganó Brian, va a colocar, cubrió Carrascal, para el fondo ganó el colombiano, limpiamente arrojándose al piso, gira Carrascal. En Bristol aprovechar la semana de TVs y celulares, celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes con tus compras, participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Baterías Sparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en la mejor casa de baterías del mundo. Yo le digo batería Sparta, un golazo. Javier Domínguez el 8, ¿no? Así es, Javier Domínguez, el capitán. Javier, arremetedor, Víctor, ¿eh? Sí, él hizo inferiores en Luqueño, ahí había jugado, inició su carrera, jugó en primera división y estando de mayo desde el año pasado, Javier Domínguez, que es el capitán de este equipo. Buscando la salida, Cerro, ocurre que presionó o presiona de entrada 2 de mayo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mota juega la pelota para Cecilio, Cecilio entregó por bajo, se quiere meter Piri, falta y es tiro libre, Carlos.
Muy buena salida de Cerro, comandado por Pires Damota, que ha mostrado su presencia. Primero cortó la jugada de Brian Ayala, que buscaba conectarse con Gaona. En 10 metros delante de su última línea de área. Se apoyó en Churín, todo de primera. Pelotazo de 30 metros a las espaldas del lateral de 2 de mayo. Ahí ganó Domínguez, tiró una pared. ¿Quién le acompañaba? Pires Damota no se quedó con el pelotazo, fue a buscar. Le cometieron falta, tiro libre que favorece a Cerro. Va contra el poste derecho, Servín. Llegó Yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Arturo. El público sigue llegando a la opinión de Carlos. Es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana, 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Están dos para darle la pelota a Samendi Carrajales. Juega a autorizar Méndez. Viene el tiro libre, atento. Está Servín al colote. Brestero Carrajal con el arco. Golpe de puño de Servín sacando la pelota del área. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Tortilla, con una garantía cooperativa Torticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, Big Mayfield. Buscando la salida sobre izquierda, el jugador Castro del equipo del norte, jugando bien la pelota al medio. Recibió Brian, buena maniobra. Siga, dijo que no le falta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva, entre defensores del Chaco y Julia Miranda, cuento comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué pasó, Víctor? Posición adelantada de Churín. Fíjate, el público sigue llegando, Víctor, ¿eh? Siguen ingresando, Arturo. Sí, va a seguir subiendo el número que teníamos como previsión, por así decirlo, antes del inicio del partido. Sí, señor. Buen partido, 2 de mayo, grata sorpresa, velocidad vertical con jugadores interesantes de mitad de cancha para adelante para mandarse al ataque, pero siempre en proyección hacia el arco rival. Y se hace ida y vuelta con el tiempo o con el transcurrir de los minutos. No se imagina que Cerro va a ir mandando sobre el terreno de juego, pero por ahora parejo con un 2 de mayo que deja la sensación que en cualquier momento puede tener una posibilidad frente a Jam. Saracho, nuevo jugador de Guaraní, Gerardo. Sí, señor, así es. Arturo, 25 años con pasado General Díaz y últimamente en el Aurora de Bolivia es el nuevo jugador de Guaraní, como usted dijo, señor. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rubiloca, alarmas este donde te indica El Arturo. partido igualado, 0. Y su seguro, Chaco. Libertad le ganó al Chilinense 2-1. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucora, acompañando siempre tu tren de proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Podemos, Gerardo, hablar con el médico chilinense con relación a Víctor Dávalo, la lesión, lo que sufrió lamentablemente para él, independientemente de la expulsión. Dos momentos buenos para disfrutar la Lactolanda, el seguro Mateca que he hecho. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Materna te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Moviendo la pelota, va y juega el balón sobre una línea para Morel. Se acerca a la media cancha Morel. Morel jugó para Semendi, Sabina para Cecilio. Gira, no lo pueden parar. 1, 2, 3 en camino. 4 cayó. Tiro libre para Cerro. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. La pelota a la derecha buscando la salida Carrillo. Viene jugando la pelota sobre la derecha cuando se metía bien el jugador de Cerro Porteño para tocarla. Estaba desde el fondo. Saliendo el equipo Subirana. Urbanización Alturas de Ita, cercanía del Hospital Nacional de Tehuacán y de Tacota. Fija siempre ajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa www.apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Falta de Javier Domínguez contra Arzamendia, protesta la primera tarjeta. Decide no sacar amarilla José Méndez. Tiro libre para Cerro. Con tu tarjeta de crédito Bangkok tienes 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bangkok crece desde la raíz. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Se acerca el último sorteo de premios increíbles este 1 de febrero. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Ya conversando con Jiménez, el círculo grande, Víctor, ¿te ubicas? Sí, sale a la altura de la mitad de la cancha. Me parece que tiene uno más para que se quede en el fondo y no quedar mano a mano en esa situación. Por eso levanta los brazos. Bien, tiro libre para Cerro. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Próbate el
Pack Sporting, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud La Protegida. pelota para el tiro libre de Arzamendi, va a colocar el remate, le pegó, tiró, pelota en el aire, golpe de cabeza, fueron la opinión de Carlos Cesura, presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Marcando sobre la línea del área, da ventaja a los delanteros, el centro bien ejecutado por Arzamendi del costado izquierdo con la pierna izquierda, ganó Churina, aplicó el frentazo, pasó sobre el travesaño muy cerca, pero saltó solo, sin marca, sin oposición, se salvó el equipo Pedro Juanino. Este Sosa es de la casa, ¿de dónde vino, Víctor, en 2 de mayo? Pedro Sosa en su momento ya había jugado en primera en Capiatá, General Díaz. Tiene 32 años Pedro Sosa, ya estaba jugando el año pasado en la intermedia en 2 de mayo. La pelota para Yanca Apuradito, tira de zurdo, se lo llevan por delante, falta, va al piso, Jan, Víctor, muy sentido. Así es, caído Jan después de la falta de Marcos Gaona. Piden de vuelta tarjeta a los jugadores de Cerro Porteño. Está en el piso, Jan. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura de la vida. Ganó Trinidad 2-1. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo a las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Ni Bernay no le cree, porque si no le hubiera hecho preparar ya el arquero suplente, ¿no? Ahí está caído, Víctor, Jan. Hay un contacto, pero no es para... Va a seguir. Sí, recibiendo la asistencia al arquero de Cerro Porteño. Y miro de vuelta, no se mueve nadie en la banca. Enseguida se va a levantar Jan para continuar. Bien, se paraliza fútbol en el defensor. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Guerra tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, vallenía, acceso, su casi perpetuo socorro, Ñembe. Sigue caído, Jan. Ahora se va a poner de pie. El árbitro observa 0-0 en los defensores. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de éticos. Slot del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Va a sacar la pelota en el fondo Cerro. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés indicar. Partido con 0. Y su seguro Chaco. Guay, juega la pelota Piridemota, juega para Baez, Carrascal camina sobre Silvio Loranda, los gritos pide Morel, sobre izquierda para Arzamendi, todavía en campo de Cerro, lo mira Morel Arzamendi, está Morel con la pelota, puede ponerla al medio, jugó para Carrillo, gira Carrillo, tocó para Baez, sale Cerro, línea central. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta, 2, comunicante al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria. Se metía Turbe, le robaron la pelota, busca la salida por medio, Domínguez para jugar. Estaba Alfonso esperando pelota larga para el medio. Sale en el fondo Cerro, retrocede cuando viene marcando el jugador Gaona del equipo de Pedro Juan. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha, más de 2.000 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. Ciel, precio bajo, calidad superior. Cubriendo por la medio, bajando el llano, el único hombre en punta, Marcos Gaona en el equipo de 2 de mayo. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar el mortero de elevación se acabó el 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Siga queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Cayó Cecilio Barreto, que pasó en esta, Víctor, está cerca. Offside de Cecilio acusa un contacto con el brazo. Como se cobró offside ya no hay falta, quedó sentido Cecilio Domínguez. A ver qué pasa, dice Barreto, no es para tanto, dice el jugador del 2 de mayo. Hoy Punto Farma es Mega Delivery, hasta 50% con tus productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu partida con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza calidad desde su origen.
Offside no fue, el contacto se produjo, pero no era para ningún castigo de disciplinario. La pelota viene para bajarle por el fondo Morel. Levantó la cabeza Morel, va tocando pelotazo muy largo a la derecha. Cubrió, se mete en Jiménez, la pelota contra el pecho. Viene cubriendo sobre la izquierda Castro. Iba ganando Castro en el mano a mano. Ganó bien, buscando la pelota Ayala. Busca la salida al 2 de mayo. 0-0 en el Venezuela. Pelota para el medio. Dominando, tocando la pelota. Sale el 2. Informe conexión total con personal Flow. Informa Germán Tilner, recaudación en cancha, Sol Triniense, Libertad, 9.210.000 guaraníes por 578 pagantes. Reiteramos la recaudación. 9.210.000 guaraníes por 578 ingresantes. La pelota en el fondo busca la salida, Cerro. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Arimar y maximizar con los mejores accesorios de las mejores marcas. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Ahora saca de costado, se toma respiro, una manera de decir Barreto, busca la salida al 2 de mayo, mitad del terreno público, sigue llegando al defensor. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzá siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petete, Huaco, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, Unizal. Barreto con la pelota, la puso a la derecha cuando buscaba Alfonso de rechazo, se metía Lea. Viene para buscar la pelota a mitad de terreno. La perdía en la salida el jugador Liliano que intentaba cerrar. La pelota por bajo, viene para buscarla Iturbe, cae, falta. El juez dice tiro libre para hacerlo. ¿Quién cayó? Iturbe, ¿no? Iturbe, círculo grande, tiro libre para hacerlo. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, acá Copa su brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirella. Entonces, Bárbaro, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Entonces Bárbaro Oficial. De los partidos que jugó Cerro en el campeonato, este es el rival más aguerrido a quien ha enfrentado. La pelota viene marcando por el fondo, se viene cruzando Domínguez por la duda, cubriendo, levanta la cabeza, jugador del norte, pero la pelota de Cecilio se desprende bien, jugó para Zamendia, amaga Zamendia, lo busca Morel, estucha, le dijo Morel, está esperando Baez sobre una misma línea, prefiere cambiar para Enzo cuando viene buscando Iturbe, Enzo pica, tiene Iturbe para Enzo, toca, pone, viene un golpe de cabeza, de rechazo carga Cerro otra vez, controlando a la pelota para llevarse a Peri da Mota, jugando balón para Morel, Morel cruzó a mitad de terreno, extiende el pase para Cecilio, se acomoda, levantó la cabeza, buscó Carrascal Cecilio. De atrás vino la marca cubriendo al jugador Barreto. Está recuperando en el fondo. Epa, falta, juez sanciona. Tiro libre, pero no porque caía Domínguez. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Cerca de los 15. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te puede ahorrar de verdad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubilo, Calarmas donde te indica Arturo. Saltaba Ayala, vino un golpe de cabeza, afuera, saca de costado, 0-0. Y su seguro Chaco. Juega el equipo de 2 de mayo. Castro tiene la pelota. Viene buscando para adentro cuando se mete Marcos Gaona. La pelota es de Castro. Saca de costado. 0-0. Victoria de Libertad le ganó Trinidense 2-1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Alguna intención de 2 de mayo? Le pelea a Carlos, ¿no? Sí, pelea, aguerrido, bien trabajado, diría yo, 4-1-4-1, saben lo que tienen que hacer en la cancha, agresivo, interesante en estos minutos iniciales. Hay que ver cuánto sostiene, entró con todo, ya bajó un poquito, se entró con caja quinta, ahora está en tercera. Cerro comienza a tener la pelota, pero sumamente equilibrado en lo que quiere y en la propuesta futbolística el equipo de 2 de mayo. Se le fue la pelota a Alfonso, había jugado la pelota por el medio cuando se metía Baraña, busca la salida Cerro, pelota sobre la izquierda. Es Cecilio que aparece pegado a la raya, línea central. Movió la pelota para Zamendia, jugó para Carrascal. Carrascal entregó para Peri de Mota, levantó la cabeza, servidita esa pelota. Se metió Iturbe, uno camino y otro más. Brillante Iturbe, jugó la pelota para Zamendia, Carrascal, qué buena esta, dejó para Cecilio buscando a Nene, se metió Cecilio el talento encima, enganchó por abajo, cruzándose en el fondo, saca la pelota Domínguez. Informe conexión total con personal Flow. Argentina, segunda fecha, 5 primer tiempo, Instituto con Juan Franco, titular, empata 0-0 ante Tucumán. Y Cerro recuperó la pelota con Morel, 0-0 en San Juania. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tengo que aprender tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con bomberos para cualquier sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Saque de protegida. costado
Gerardo, reclamó falta Juan Iturbe, Víctor. Así es, cayó Iturbe, reclamó la falta, dio continuidad a la acción del juez del partido. Se levanta de vuelta Iturbe. Sí, señor, la pelota tiene Morel. Lo mira, va y juega la pelota. Carrascal cruzó la frontera. Entrega el parte para Carrillo. Pica sobre la izquierda Cecilio. Interviene Pin. Pica, se mete y se va. Buscó Churín. Se desvía, corre el tiro de Quino Sosa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Invítalo a aprovechar la semana de TVs y celulares TV con 32 pulgadas HD Smart, cuotas de 99.000 guaraníes. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación B. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Brinda usted llama 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se hace el micrófono cerrado, perdón, cerrado. La pelota viene al arco, Carrillo tiró. Vino un cierre cuando hacía Carlos. Que hasta aquí los mejores jugadores de Cerro, Pires, Gamoto en la mitad de la cancha y Cecilio Domínguez. La pelota la tiene por el medio, cargando Iturbe otra vez, cruzó, cambió, vino un golpe de cabeza, restando bien, sacando Barreto, la pelota viene para buscar en el fondo Cerro, jugando balón sobre la punta derecha, Enzo cuando viene, buscando la pelota para colocarla Carrillo, engancha bien, levantó la cabeza, colocó el centro por bajo, la pelota para Baez, adelantado, mandó, tiró, rebotaba arriba, Mandarín todo anulado. Baterías Barta con mayor fuerza, arranque y tecnología pobre, pero para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Llegó yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. 18 minutos y medio, paridad de Sajonia. Mil empeños, venta, arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, que hace profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Jortis, y no te olvides del auténtico choriqueso Jortis, Jortis, con la garantía de la cooperativa Jortis. Libertad le ganó Trinidad, 2 goles contra 1. Brasil, torneo Gaúcho, Gremio con Matías Villasanti en todos los compromisos de visita. Le ganó 1-0 a Brasil de pelotas. Le pega Servín. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, film y feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Pelea Domínguez, cierra pero media. Viene un golpe de cabeza, Churín llegó tarde a la cita. Sacando Maidana, jugó la pelota larga y afuera. Brian alcanza, saca de costado. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Curia, mirando cuento comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Gol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Se va de un lado a otro Ariel Gauto, el boquete central que tiene 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en caso de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos, Lactolanda, la salud de cada día. Llevándose la pelota Monet, lo espera Baez, atrás por las dudas. Jugó la pelota para Enzo que está en campo rival. Enzo toca la pelota para Baez, busca salir desde el fondo Cerro con calidad de claridad. La pelota la controla bien Morel, reclama sobre izquierda Cecilio. Esto ya le dijo el 10, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubiloca, alarmas donde estés y ya Arturo. Partido de los defensores 0-0. Y su seguro, Chaco. Jugada Churín, vino, tiró, el arquero dio un rebote Cecilio y otra vez sacando Servín, arriba el banderín Víctor. Así es, ya en la jugada de Churín se sanciona el offside. Está caído Servín más que por el susto que por otra cosa, Carlos, ¿no? Le pegó la pelota en la cara. En la cara le pegó. En el remate de Churín, que ya estaba en posición prohibida. De cualquier manera, una muy buena carga de Cerro y en el pase final de Iturbe para Churín. Estaba adelantado, no hay duda, pero llegó Cerro frente a un equipo, repito, 2 de mayo con un 4-1-4-1, bien ordenadito, pero ese vigor, esa intensidad, esa velocidad de hacer el partido de ida y vuelta en los primeros 5-10 minutos ya quedó muy atrás. Ya Cerro domina y va a ir generando situaciones. Bueno, Gerardo, tal cual como habían publicado en nuestro Twitter, el doctor Cardoso, ¿qué te comentó de la lesión de Dávalo? Sí, señor. Fractura de tibia en la pierna derecha. La lesión de Víctor Dávalo de Triniense. Afuera de las canchas aproximadamente 3 meses. Bueno, ahí quedó Dávalo, mucha fuerza para él. 3 meses fuera de los campos oficiales. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web msp.rg.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha Afiliate online que haga Mutual. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía en energía, cuota de 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. ¿A quién le da indicaciones, Bernay Víctor? En este momento es Pirida Mota el que se acerca para recibir instrucciones de parte de Bernay. Lo mismo hace Felipe Jiménez. Aprovecha y junta a 3 de sus futbolistas para repartir indicaciones. Señoras y Carlos. Hoy va a ser clave por la forma que marca, a ver hasta dónde sostiene 2 de mayo, pero mientras marque como marca, interesante el trabajo en ese aspecto de Llano, es mucho más inteligente tácticamente que Domínguez, el capitán,
y el número 33 Gauto, el clásico volante central hasta acá. Entonces, como están marcados los dos iniciadores de juego en Cerro, Carrascal y Piri Damota, va a tener que aparecer mucho más Morel, que sabe más que Báez, para acompañar, para hacer salida hasta que la pelota le llegue a Cecilio Domínguez, porque están absorbidos, están controlados por ahora los volantes internos de Cerro. Levantó la pelota, Sosa la pone en el aire, golpe de cabeza cuando se metía para buscar la pelota Gaona. Sobre la izquierda está buscando a Brian, llegó tarde, la pelota al fondo va, después buscando a Morel. Los gritos de ya, la salida de Cerro y el partido no se mueve mejor, 0-0. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Naturalidad, cercanía del Hospital Nacional de Tehuay, de Itaco, te fijas sin reajustes. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Esta Morel con la pelota jugó para Baez. Elsa los gritos, reclama a la derecha. Estucha le dijo el 7 de Cerro que paró, levantó la cabeza. Devolución de cortesía, otra vez la pelota para Baez. Y definiendo Piri Damota en línea central. Jugando primero para Carrillo, Carrillo para Jiménez. Se le fue largo, pelota para Brian. Piqui se mete, se va con todo Gaona para buscar. Bien Gaona, se metió Gaona, marcó Gaona, puente y tira. Gaona le pegó del rebote. Buscando la pelota, Alfonso le va a pegar de zurda, tiró. ¡Ya! Tiro de esquina por bajo, punto derecho. Ingresa Sí, Carlos. Llegó muy bien de contra el equipo de 2 de Mayo. Pelota perdida por Enzo Jiménez, ahí cerca de la platea en terreno rival. Rápidamente la habilitación de Brian Ayala para su número 20. Ahí arrancó Gaona, lo trababa, era mano a mano, aguantó muy bien el jugador Morel. Después patea por el jugador de rebote Alfonso, remate esquinado, respondió bien Jan, primera llegada del 2 de Mayo. Le va a pegar la pelota a Brian Ayala, autoriza el árbitro partido. Méndez tiró pelota que se eleva cerca del punto penal, golpe de cabeza, Villan con seguridad. Ingresa www.puesto.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luques, Hambre y ya fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Libertad le ganó 2 goles contra 1 Trinidense. Llegan las 72 horas de descuento reales a Farmacia Catedral hasta el 31 de enero. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre al precio más bajo, hasta 1.250 en hasta y 610 con el 10 en diésel. Copetrol, vamos. Dinámica tiene el partido. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no está acceso sur, contacto al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Llegó Puller, la nueva marca de motos que te permiten más lejos o más rápido. Para verdaderamente sentir el poder en tus manos, Motos Puller, el poder de tu pasión. La pelota cubriendo Piri Damota, mitad de terreno, peleando de Pedro Juan, la pelota fuera, el 2 de Mayo, saca de costado, sube sobre la izquierda, Castro corresponde, mitad de terreno frente a Platea, para el equipo del 2 de Mayo. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde Panal Seguros, tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Buscando la pelota Gaona, miraba, observaba desde lejos Alfonso, la pelota se va sobre el campo de Cerro. La salida de Carrizo se lo lleva por delante, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubiloca, la más estés donde estés, indica partido igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Víctor Villalba. Quedó sentido Carrizo después del choque de Ariel Gauto contra el físico del jugador argentino. Veremos si requiere una asistencia. Se acercan los compañeros para ver que se levante en un ratito Federico Carrizo. ¿Cuántos jugadores caídos? ¿Cuánto fútbol paralizado? En este juego, ¿quién sajonea? En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, Valemia, acceso, surcas y perfecto socorro en UPA Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. UPA Energy, calidad de éticos. Ahora turno para Churín por parte de Bernay. Las indicaciones, Víctor. Exactamente, se acercó ahora a Bernay y después de hablar con el técnico le dice algo a Santiago Arzamendia, el capitán de Cerro Porteño Churín. Vayan para ver qué pasa con su compañero. Tiro libre. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. De bienestar y certeza que Paco más de 48 llevando energía al país. En Libertad le ganó precisamente el Trinidense 2 goles contra 1. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Si cruzamos 26. Para instalar tu industria de depósitos, Fábrica Urbanización Centro Industrial Jubileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, más de 2.000 millones en premios en el poder de cambiar. Se podemos. Buscando la pelota bien, se la llevó Churín, cruzó, cambió para Cecilio. Cecilio paró, picó largo, más que parar, picó largo. Vino la marca de Barreto y afuera, todo en un lado por offside. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio.
sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín etiqueta negra con bomberos paraguayos sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. Sosa con la pelota, juega balón sobre la izquierda para Maidana. Maidana puede poner la pelota para Castro. Suya le dijo a Castro. Por el viene pidiendo la pelota cuando se mete bien. Reclamaba Brian allá la pelota fuera y saca de costado. Castro su terreno frente a Platea 0-0. Llegarán los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Zika. Queda bien Arturo. La pelota la tiene ya la primera Carlos. Una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Ucebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, señor. Quedó tocado Federico Carrizo. Por la duda ya calientan Fernando Fernández, Fabricio Jara y Alexis Fariña. La pelota la tiene Carrascal, se equivocó y el balón se va a perder afuera. Con dificultad Carrizo, decía, ¿no? Sí, después del choque con Ariel Gauto. Quedó tocándose permanentemente esa zona y caminando con alguna dificultad. Por eso se empiezan a mover los suplentes, por si Carrizo no pueda seguir. Hasta aquí apareció poco Carrascal, Arturo. Sí, apareció poco. Me echa en cara que apareció poco. No, te cuento. Y bueno, pero la pelota la va a sacar el portero Servín. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-31. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria accedes al 35% de cuento de tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Busca protagonismo, Carrascal la pelota de Cecilio. Amaga Cecilio. Viene buscando para Carrizo. Carrizo dejó para Arzamedia. Metió para Carrascal. Puso para el Cecilio. Destacó bien. Jugó para Carrizo. Carrizo se va sobre la izquierda. Campo rival, vuelve a girar, lo van a empujar y la pelota larga para el arquero ya. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y azar. Vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Viene atropellando el jugador Gaona, saca Jan, puso la pelota a Morel, presiona, se mete arriba el equipo del 2 de mayo. La pelota se va para Carrizo, aterriza y cae, saca de costado para el 2 de mayo. Informe conexión total con personal En Flow. España, Getafe con Omar Alderete en todo el compromiso de local venció 2-0 al Granada. Saca de los 30. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros. Tu piso, pizza calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecea. Pero Parecea, 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Si el partido se mantiene a 0-0, si Libertad le ganó Trinidad, 2 goles contra 1. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzás siempre con Kento. La grata sorpresa al 2 de mayo, Carlos, hasta ahora. Sí, el orden mantiene. La intensidad bajó, que era normal porque entraron y le contagiaron a Cerro. Cerro automáticamente cambió de estilo y comenzó a jugar de esa manera los primeros 10 minutos. A partir de ahí espera, de mitad de cancha para atrás, bien ordenadito, peleando, van a la disputa de la pelota. Para mi gusto salen un poquito tarde, pero de cualquier manera una entrega total de sus jugadores a la propuesta futbolística de su entrenador. Arzamendi con la pelota, se más que quedarse, le rebotó la pelota Arzamendi a Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 Se minutos. complicó 2 de mayo, Cecilio tira y mano, no, pelota en córner, sí Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, que la Roma estés donde estés indicar. Y su seguro Chaco. Le pega Arzamendi. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa este vino en Paraguay, Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Arzamendi tiró la pelota, tomó vuelo, se elevó, golpe de cabeza, sacando el equipo del 2 de mayo. La pelota rebotaba y cuando la tiene desde el fondo para jugarla Alfonso, más que jugarla, revienta y saca. Viene apareciendo bien, la pelota la tiene Gaona, perdió Gaona, recuperó Cerro. Domina Arzamendi, viene pidiendo Cecilio a la izquierda, acompaña pidiendo Iturbe, juega para Carrascal. Carrascal con la pelota, cruzó, cambió para Enzo Jiménez, pase largo a la derecha y es bueno. Paró Enzo, cubre Castro, gana Enzo, viene gol de Cerro, viene un golpe de cabeza, vino. Juan Iturbe engancha, maga, Juan.
Queda corta y saca como puede Sosa. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA Quirito, renovando tu precio seguro vehicular. Te vas a una póliza seguro, gana por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Si saca de costado para 2 de mayo, punto derecha con por arriba. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Por los precios y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea por los amanecer de Granjero Campo 9. Cerca de los 32. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontrarte todo a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capitán Thompson. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021 729 4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Buena jugada de Cerro. Cuando Cerro comienza a tocar aparecen los espacios. Lo que pasa es que a veces se apresura y ahí cometen errores, pero la calidad técnica. Cerro no está haciendo un mal partido. Cerro está jugando bien. Solo que hoy se encontró con un equipo mucho más aguerrido de lo que son los equipos que juegan en el campeonato de primera. Disputan la pelota, van con todo, luchan, pero dentro de un orden interesantísimo desde ese punto de vista la propuesta del equipo Pedro Juanino. Víctor, hoy nombraban niños jugadores el 2 de mayo, ¿verdad? Sí, a los laterales, Barreto y Castro, le habían gustado bastante en el partido anterior ante Triniense. Barreto en su momento ya tuvo experiencia en primera división, jugó en el Deportivo Capiatá, tiempo atrás, el número 2 del 2 de mayo. Claro, hay que hacer memoria, creo que nombró más, pero bueno, indudablemente estaban, como vos decís, los jugadores laterales en 2 de mayo. La pelota para Castro que cierra, toca la pelota Castro, se va contra el piso cuando se metió Iturbe, le robó la pelota, ¡epa! Le quedó atrás Iturbe cubriendo bien, sale Brian, Brian pone la pausa, juega para el medio, viene buscando la pelota, bien cargando el 2 de mayo, cuando la pelota la recibe, sacando a Domínguez cerca, estaba Gauto. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera de Concepción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se mueve el 2 de mayo, está con riqueza técnica, complica Cerro. En Brito, aprovechar la semana de TVs y celulares, celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Batería falta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería falta, un golazo. La pelota la tiene en el fondo Piri da Motasí. Otro detalle para comentar sobre jugadores de 2 de mayo. Ariel Gauto y Jesús ya no son de Guaraní, están a préstamo. Ariel Gauto incluso formó parte el año antepasado de la medalla de oro en Odesur y jugó el Sudamericano Sub-20 del 2023, el volante central Ariel Gauto, y ya no estuvo un par de veces en la banca de la primera de Guaraní. Silvio toca, vino la marca, saca como puede el equipo. Brian pica sobre la izquierda, se mete Brian allá muy largo, se le va y saca de costado para Cerro Capura. Sabe que el partido es 0-0, que esto es fútbol a lo grande Monumental. La pelota a la derecha para Enzo, jugó para Churín, giró Churín, arranca Iturbe en compañía, jugó bien Carrizo, le pega el gol de Cerro, amaga Cecilio, tiró, Servín, Carlos. Buena jugada del ataque de Cerro y todo se origina en algo que es característica de este equipo de Cerro, o lo ha sido el año pasado. La ejecución rápida de un saque de costado. Churín que sale a buscar por primera vez en lo que va el juego. Gira muy bien, se apoya. Tenía el gol Carrizo que asiste a Cecilio que estaba destapado, pero Carrizo ya lo podía pegar. Ahí se demora Cecilio Domínguez, intenta meter la diagonal para buscar el mejor remate con la pierna derecha. Perdió valioso tiempo. Después un remate frágil al cuerpo del arquero, desperdiciando la chance más clara que tuvo Cerro en lo que va el partido. Todos se originan en un lateral y en la jugada previa, donde gira muy bien en su mejor aporte el centro delantero Churín. La pelota viene, tuvimos un corte en el espacio de fútbol a lo grande. Ahora recuperamos nuestras disculpas a la gran audiencia que nos sigue a través del espacio de fútbol a lo grande. Repito, el corte, la fidelidad de la audiencia, volvemos a recuperar. Tiro libre para Cerro. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubiloc, alarmas estés donde estés, indicar duro. 0-0. Y su seguro Chaco. Amarilla para quién, Víctor. Javier Domínguez. Hay tiro libre para Cerro, línea central. El Diego Yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mini empeños, venta de arreglo, coches de oro y plata, vende mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Gabriel Concepción, Mini empeños. Si el partido está 0-0. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control. Control Bill Macfield. Pelea Barreto, pelota a la derecha para Alfonso.
viene para buscar en línea central. Engancha y amaga, cubre Carrascal. Va contra el piso Alfonso, sigue Dijo Méndez, el árbitro del partido. El turno es de Pirimota, la pelota descansa afuera, saca de costado para Cerro. Media cancha frente a preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva, entre defensores de Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota la tiene, va cruzando mitad del terreno, largo el pelotazo. Viene un golpe de pecho, bajando bien la pelota. Es el jugador Barreto que entrega para su portero. Y este va a sacar la pelota de Servín. Respira profundo Servín. Va a sacar la pelota del arquero con norte del estadio. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, para tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Sporting, etiqueta negra con bomberos para cualquier sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos Alberto Quise es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Bleming. Sistema prepago, avenida Ocebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Bleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Otra vez Carrasco, Carrillo al piso. El juez dice falta, quedó sentado el 8 de Cerro, tiro libre. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanitario y Clarcón, acompañante siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerca de los 38. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Morel con la pelota jugó Cecilio, mitad de terreno, frente a preferencia, campo del 2 de mayo. Para Zamendia que le pegó de taco. Barreto marca Sierra Media. La pelota de Morel se acomodó con Jack que salió, ¿sabe dónde? Mitad de su terreno juega la pelota para Baez. Clavado cerca del círculo grande. Pidió Jiménez la salida de Cerro. Está con la pelota, Baez jugó para Morel. Morel sobre la izquierda, pena Zamendia. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Iturbe se metió Enzo Jiménez a la derecha, al centro tiró, manotazo del arquero. Ahora Carrillo tiró. ¿Dónde está? Justo Servín, Carlos. Volvió a llegar Cerro, esta vez que inicia la jugada y hace lo que pide el partido el jugador Domínguez. Metió la diagonal de izquierda a derecha, el pase pasado para Iturbe, acompañó esta vez Enzo, centro desvía Servín, le queda Carrizo, la pelota cuando trata de dominarla le queda muy larga, patea bastante exigido, sin mucha potencia, remate débil, frágil a la mano del arquero, pero la jugada previa de Cerro fue muy buena. Verificar nuestro Twitter con Wilson, por favor, si todo sale bien con el despacho fútbol a lo grande Gerardo Wilson, le voy a agradecer. Señoras, señores, 0-0. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Altura Ciudad, cercanía del Hospital Nacional de Tehuay, Múnich de Itaco, Tafigas, Hembra, Ajustes. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Baraya con la pelota, pelotazo largo al fondo cuando se mete Gaona. Atención con esta gran jugada, dos en camino, rebala y cae. Se pierde brillante oportunidad de no pasar. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Bancomer tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas. Todo febrero, Bancomer crece desde la raíz. Va a sacar ya. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Se acerca el último sorteo de premios increíbles este 1 de febrero en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Cometrol bajo el precio de combustibles. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500. Diesel 7.690 guaraníes. Todos los días, Copetrol, vamos. 0-0 por tiro. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay acceso sur. Contacta 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Diego Puller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Puller, el poder de tu pasión. El tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés. Indicar duro. El partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. 0-0 en el Defensores. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pacarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. La pelota la viene para buscar Piridamote. Instante final del primer tiempo. Por lo menos 5 o 6 agregados. Ahora Méndez, el árbitro del juego. El que tuvo de entrada 2 o 3 cortes. La pelota la tiene Morel. Empuja Morel. Cerquita sobre la izquierda Zamendia. Libre destapado Cecilia. Cruce en cambio. Churín largo. Tranquilo, viste Servín.
poste izquierdo y afuera, tiro de meta con Norte del estadio. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, Valdemia, acceso sur casi perpetuo, socorro en Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de ético. Ubicó la pelota, Servín que no se apura, Libertad le ganó Trinidense 2-1. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. De bienestar y certeza, Pago más de 40 años llevando energía al país. Recuperó la pelota Carrascal por mal rechazo de Sosa. Viene para buscar la pelota a la derecha. Iturbe se metió Jiménez. Iturbe de zurda. Fuerte, mala buena. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja Energy. Energía, calidad, precio justo. Ubicó la pelota Servín. 2-3 muy buenas intervenciones del arquero de 2 de mayo. Saca Servín al conjunto del estadio. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicando 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha, más de 2.000 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por todo el aliento del público de Cerro, con buena cantidad en el defensor. Brian, pelota larga Brian, viene pidiendo a Alfonso para cruzarle a la derecha, levantó el brazo derecho, está con la pelota Brian, jugó sobre la izquierda, va a venir el centro, cerca Maderín, cubría Enzo, con el tiro de esquina. Llegaron los precios bajos del Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 con anillos. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Sicabol 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Se queda Gauto para evitar el contragolpe. Tiro de esquina que le pega a Brian. Brian allá la va a tirar menos disparo, tiro de esquina. Se fueron Sosa mañana los centrales arriba. Atención con esta para el 2 de mayo. Colocó el remate, le pegó el primer poste, vino el rechazo. Va a insistir el equipo 2 de mayo y otra vez Brian. Por un golpe de cabeza metió sobre la izquierda. Atención con esta, la marca de rechazo largo cuando levanta el jugador Gauto. Mala buena, tiro de portería. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hoy Punto Farma es Mega Delivery, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. los 43. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúnen desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papá. Libertad le ganó Trinidense 2-1. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de pizza o pizza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Cayó Iturbe. El juez dice no hay falta, le protesta Iturbe al asistente. La pelota le recibió Alzamendia, salió mal el 2 de mayo. Alzamendia colocó el remate, tiró Darío. Trae tu vehículo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kento. Va a sacar la pelota, servir sobre el 2 de mayo que se va a primer tiempo 0-0. Unisal C Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareca, Peteca, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Unisal. Desde los Viños de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. 44. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CSA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CSA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Barreto viene cabeceando por el medio Domínguez. Viene buscando la pelota Gauto. Viene saliendo Barreto, viene esperando Alfonso. Carga en punto a derecha los gritos en los reclamos Vallano. También lo hace Gaona, la pelota a la derecha. Viene un centro, segundo poste. Saca como puede serlo. Viene colaborando en el fondo Iturbe. Iturbe sacó mal. No tiene oficio como si fuera un defensor. Pelota sobre la izquierda. Carga bien, se mete Castro. Castro amaga. Brian espera. Brian izquierda. Campo rival. En busca de evolución. Castro muy largo. Viene el cierre de la marca. Va a recuperar Cerro. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Está con la pelota Castro. Campo rival. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas exceso desde Sindicar. Solo 2 agregados. 0-0. Y su seguro Chaco. Sensación que había más de 2 minutos, Víctor, ¿eh? Sí, yo también pensé que íbamos a tener un poquito más, Arturo, por las caídas sucesivas que se dieron en la primera media hora, por sobre todo. Sí, señor, busca la salida Cerro, si tiene Alzamendia. Reclamó Cecilio, tuya le dijo. Cecilio con el balón, queda menos de 2 minutos, se va la primera parte 0-0. Manuel busca trabajar desde el fondo. Está Carrascal esperando la pelota, la pone, va una misma línea. Va, cruzó la frontera, está pelando Iturbe. Dejó correr para Enzo, Enzo toca para Iturbe, campo derecho, punta derecha. El balón va para buscarla, va, es otra mueve, toca Cerro. En el abrazo nos preparamos
Estamos para volver a clase como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El ahorroso supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gran jugada que no pudo terminar Cecilio. Al piso, lastimado. Víctor, le dieron 2. Así es, Cecilio Domínguez después del contacto con el jugador de 2 de mayo, Gauto. Me parece que en el tobillo sintió el impacto, por eso quedó sentido Cecilio. Habrá saque de costado al piso, se fue Alfonso, un momentito, dijo Méndez, la pelota para el 2 de mayo, se cierra el primer tiempo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Los que son Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Gota SRL. Es probable que Víctor Veneno se haya esperado un rival como este, como el 2 de mayo, 0-0. En Bristol aprovecha la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD, Smart Gotas de 99.000 guaraníes. Brilla la mejor casa de electrodomésticos del país. Baterías faltan como yo, cosa arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo batería falta un golazo. Cuando levanta media Domínguez, cuando viene para buscar la pelota, va, la levantó, viene pidiendo Yuri Barreto, viene arriba, casi le saca la cabeza al 9 argentino. La pelota la tiene Churín, final del primer tiempo, intenso 0-0. Primer tiempo se cierra, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencias nos vamos abriendo paso en medio de la gente. Aquí lo veo a Jorge Morga, ex directivo de Cerro. ¿Por qué le pareció este primer tiempo, este 0-0 parcial? Muy bien, tiene buenos jugadores, son muy aplicados en la marca y bueno, al Cerro no le estuvieron saliendo las cosas, a pesar que tuvimos 8 oportunidades que no pudimos definir. Primer tiempo muy físico, con mucha falta cortando la gente de 2 de mayo, Jorge. No parece un equipo que haya venido en la intermedia, un equipo que se nota que tiene jugadores experimentados y bueno, le está costando hacer. Esperemos que en el segundo tiempo el técnico pueda mejorar eso. ¿Lo estudió bastante este equipo a Cerro, le parece? Sí, se nota. Por lo que vimos en el primer tiempo, se notó que lo estudió, no lo dejó hacer mucho, apretaron mucho en la marca y bueno, como te dije, fue un primer tiempo muy físico y bueno, esperemos el segundo tiempo. Mirando un poco de afuera, ¿cómo le va a hacer Cerro Porteño para esta temporada? Con todos los refuerzos que trajo, ¿siente que le falta un poquito más? No, yo creo que está bien. Hito está bien, en los primeros 2 partidos vimos que entró muy bien y bueno, esperemos que... Sí, creo que ya no va a venir el número 9 y que Churín deje de tener la pólvora mojada y bueno, este segundo tiempo pueda embocar ya una. ¿Es alguna información de don Jorge? ¿Es alguna información de eso que no va a venir el 9? No sé, pienso que como había dicho el técnico también para traer cualquier número 9, no, y como no veo nada a la vista, pienso de que con lo que tenemos creo que estamos bien. Gracias. La palabra de Jorge Morga, ex directivo de Cerro Porteño en la zona de preferencias. Muy bien, hay que ver después de mañana lo que dirán los colombianos. Sub-23 le ganó Venezuela 1-0. En la goleada contra Ecuador se desesperaron los colombianos que tienen una proyección de futuro. Pero bueno, ahora perdieron ante Venezuela para que juegue el viernes ante Chile. Opina Carlos Alberto en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Usubellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 totalmente justificado. Cerro no está jugando mal. 2 de mayo sorprendió gratamente, sobre todo en la actitud de los primeros 10 minutos y después en el orden que tuvo para intentar hacer lo que habían trabajado seguramente en la semana, en un 4-1-4-1 para cerrar los espacios y no dejarle circular la pelota con tranquilidad. Hay muchas cosas para decir de la primera etapa y de lo que puede darse en el segundo tiempo. Repito, unos primeros 6-7 minutos donde era uno contra el otro de transporte de pelota, pero todo a velocidad. Cerro no lo tenía pensado que el partido se le iba a plantear de esa manera. Interesante el trabajo de Alfonso, el punta que se mueve por el costado abierto, por el costado derecho. Gaona comenzó con ímpetu el centro atacante y después pareció que perdió energía y no tuvo la misma fortaleza. Una media cancha poblada, en donde cooperan bastante con Gauto, Domínguez y Llano para tratar de sostener, y Ayala jugando por su andarivel, tratando de conectar con pase largo, lo consiguió 2 veces para Gaona, que se sintió muy solo arriba para sacar ventaja. Lo de Mayo clarito. Esos primeros minutos para asustar, no para asustarlo a Cerro.
para darle protagonismo a sus jugadores y que entren en confianza, como diciéndoles, sí se puede. Después, de a poco fue retrocediendo y terminó defendiendo ya dentro de su área los últimos 5 minutos y que es bastante peligroso. Pero repito, con orden y todos dedicados a la tarea de quitar la pelota y tratar de conectarse con Gaona a ver si alguna contra pueden meter. Cerro, buena circulación de pelota y que ha hecho cosas interesantes en estos 45 minutos iniciales. Una de ellas cuando Carrascal en el 4-1 del equipo rival se vio absorbido por la marca, se fue por el callejón del 10, casi como segunda punta, muy cerca de Churín. ¿Qué consiguió con esto Carrascal? Que Barreto, el lateral derecho, porque todo el partido, esta primera etapa, Cecilio Domínguez siempre recibió libre, solo, sin marca, y cuando él le encaraba ahí recién venía Barreto. Porque Barreto tenía que hacer la tarea de cerrarse y dejar libre a Domínguez, pero tenía que cerrarse con Carrascal, y Carrascal fue el que confunde el trabajo de Barreto, pero no por culpa de Barreto. Aquí lo que debía hacer el 2 de mayo era bajarlo a Domínguez al lado derecho de Gauto para que Barreto tenga mayor atención a lo mejor que fue Cerro, o al mejor jugador que fue Cerro, no porque solo le dio buen destino a la pelota, sino fue el alma del ataque en esa media hora inicial del conjunto de Bernay, y me refiero a Cecilio Domínguez. Porque Cerro hoy y necesita cambiar esto para la segunda etapa. Necesita soltarlo a Enzo Jiménez por el lado derecho. Una vez en 45 minutos es poco. Es cierto que hoy Iturbe permaneció más abierto que los partidos anteriores, pegadito a la raya, y entonces como él estaba pegado, Enzo Jiménez no se proyectó, porque Enzo todavía no tiene el oficio ni el aprendizaje para lanzarse al ataque por el lado interno, es decir, en la posición del 8. Entonces Cerro hoy más que nunca necesita que se cierre un poquito más Iturbe y que sea Jiménez el que salga o que vaya a buscar a espalda del lateral. Eso pasó muy pocas veces y todo dependía de lo que podía producir Cecilio Domínguez por el lado izquierdo, pero que muy pocas veces, a pesar que cruza bien con la izquierda, él siempre va a preferir por una forma de conducción y de cuidar la pelota al conducir, meterse hacia el medio de la diagonal, tirar una pared, buscar la devolución a ver si aparece el claro. Y entonces tiene que aparecer, y lo intentó Cerro 3 o 4 veces, no es que no le pasaron las espaldas. Arzamendia pasó varias veces, Carrascal también, pero como le quedaba a la espalda, entonces tenía que buscar con el golpe de taco como conducto de esa conexión. Por eso, a pesar del dominio de Cerro, generó menos situaciones de lo que podía pensarse. Es cierto que tuvo chance, aquella donde Cecilio Domínguez, tras habilitación de Carrizo, que este mismo podía haber definido, demoró un tanto, permitiendo después el achique de Cervini, un remate frágil, o el remate de Carrizo, o alguna otra llegada que llegó el cruce oportuno cuando Cerro había conseguido el desborde, ha hecho que sus hinchas estén expectantes a lo que pueda pasar o a lo que pueda suceder sobre el terreno de juego. El 0-0 es justo, es cierto que Cerro tuvo mejor rendimiento y mejor posicionamiento de pelota, que se jugó mucho más el juego en campo del 2 de mayo que en campo de Cerro. Todo eso es verdad, pero queremos, y al decir que es justo, darle un mérito a la propuesta, a la forma y cómo se dedicó a desarrollar la tarea los protagonistas de este equipo de 2 de mayo. Fuimos con el 0-0 al término del primer tiempo y uno se pregunta qué puede pasar en el segundo tiempo. Lo primero que tiene que buscar Cerro es desordenarlo al 2 de mayo. ¿Y cómo lo puede desordenar? Jugando con mayor velocidad. Darle más ritmo, pero siempre asegurando la pelota. No enloquecer. Velocidad no tiene que ser rapidez desmedida. Asegurar, soltarlo a Jiménez que busca espalda, que cuando Arzamendia se va, Cecilio se cierra, Cecilio se meta más al medio, que Carrizo cuando baja en la posición de Carrascal agilice mucho más el traslado de pelota
y que busque Cerro, cosa que no lo hizo en el primer tiempo, mucho más el pase al vacío, para que la línea defensiva del equipo rival, que jugó todo el partido mirando el arco de enfrente, tenga que correr un poquito hacia atrás o hacia su propio arco, que va a dificultar la tarea. Que no espere solo una gambeta, un dribbling de Cecilio Domínguez por el costado izquierdo para llegar hasta el fondo. Que también sea una alternativa o Carrascal o el mismo Arzamendia o Carrizo que aparezcan por esa zona para obligarle al desorden al equipo rival. Porque ahí hay que ver cómo se constituyen o se meten en el medio los tres volantes centrales o los tres volantes internos que tiene el equipo de 2 de Mayo, como son indudablemente Domínguez, Gauto y Llano. Cerro tiene que darle velocidad en los 25-30 metros finales. El ritmo lento en el traslado de pelotas desde el fondo está bien, pero cuando se acerca al área, ahí tiene que cambiar de ritmo. Y para cambiar de ritmo necesita que alguien busque en el vacío. Enzo Jiménez es el candidato ideal por el lado derecho, porque de los 3 partidos que le vimos a Iturbe, Iturbe no buscó ese pase. Sabe cuáles son sus condiciones, conoce en qué momento físico él se encuentra. Igual asistió una pelota de gol a Churín, que estaba adelantado, pero mostrando su calidad. Pero ha tenido dificultades, tanto Iturbe como Enzo Jiménez o los 2 volantes internos, el representativo de Cerro, Carrizo y Carrascal. ¿Por qué las dificultades que encontraron? Porque fue agresivo en el buen sentido de la palabra, no de pegar patadas, no de ir a golpear, sino de encimar, de disputar la pelota con gran determinación, con fortaleza física, y eso generó dificultades al conjunto azulgrana. Entonces esperamos un segundo tiempo en donde particularmente pienso que 2 de Mayo no va a sostener lo que insinuó en estos 45 minutos iniciales, y no lo digo porque está mal preparado, por esto, no tiene nada que ver, sino me refiero exclusivamente al trámite del partido, a lo que ofreció Cerro y a lo que planteó 2 de Mayo. Comenzó allá con una intensidad por darle un número del 80% y fue bajando paulatinamente el equipo pedrojuanino. Y Cerro, uno debe de pensar, por la necesidad de mantenerse como solitario puntero del campeonato, que va a tratar de darle ese cambio de ritmo que precisó en estos 45 minutos y donde uno debería de buscar la verdadera razón del por qué no está ganando el partido. Porque uno puede pensar, está 0-0 con 2 de Mayo, jugando de local en el estadio, cancha linda, amplia. ¿Y cuál es la explicación? Tocó bien la pelota, trasladó bien en la mitad de la cancha, casi no perdió pelota en la salida, sufrió falta, es cierto, lo hicieron cortada. Le faltó velocidad, le faltó esa determinación de buscar por detrás, desordenarle al equipo rival. Imagínense que a partir de los 35 minutos, porque antes no sucedió esto, cuando el jugador no sabe por dónde entrar, entra el fastidio. Por eso, hasta con rabia le pega desde afuera 2 veces Iturbe, una vez Cecilio y una vez Piris o Arzamendia la siguiente vez. Todo eso pasó en los 7 minutos finales. No es que utilizó como un recurso ofensivo frente a una defensa bien armada y sólida. Porque en la media hora inicial o a los 35 minutos de esta primera etapa, Cerro no utilizó el remate de media distancia como recurso. Cuando comenzó a pesar el esfuerzo que hicieron para vulnerar al equipo de 2 de Mayo y no conseguían generar situaciones claras de conquista, ahí apelaron al remate de media distancia, que no está mal, está correcto desde esa posición, porque no encontraron nunca en estos 45 iniciales ese espacio a través de un pase, de una asistencia, y dependían exclusivamente de lo que podía generar Cecilio Domínguez por el lado izquierdo, que repito, si él tuviera que elegir, va a meter siempre la diagonal por una cuestión de sentido común y de lógica. Pero cuando él hace eso, si no se encima demasiado con el defensa, Arzamendia le tiene que pasar por el costado, por detrás, buscándose él el que cruce cuando aparece en posición de ataque. Una primera etapa agradable, 0-0, justificado por el trabajo aplicado del equipo de Felipe Jiménez el 2 de Mayo y a un Cerro Porteño que le faltó meter pelotas detrás de la última línea para incomodarlo, para desordenarlo. Le doy un detalle más: los 2 centrales de 2 de Mayo
nunca en toda esta primera etapa tuvieron necesidad de ir a un cruce detrás de su lateral. Clara demostración de que Cerro no buscó atacar por ahí. Lo otro es darle velocidad a Cerro a su traslado para generar situaciones favorables esta segunda etapa y de esa manera conseguir lo que vino a buscar, la punta del campeonato. Vamos a ver si hay variantes para el segundo tiempo. ¿Quién está trabajando, Víctor? Fernando Fernández. Intensifica, así que será el primer cambio. Camiseta 40 para Fernández. Me parece que el candidato a salir es Carrizo, más todavía por cómo terminó con alguna dificultad el primer tiempo. Igual lo confirmaremos en un rato. Muy bien, y terminó Venezuela-Colombia. Vamos a esperar, estaba 1-0 prácticamente sobre el final, ganando 1-0 Venezuela-Colombia. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Llegó yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Jortitzer. Muy bien, Víctor Villalba, ¿qué más? Y esperando el retorno de los equipos, ya estaba Fernando Fernández, se va a quitar en un ratito el chaleco y va a ser la primera variante del equipo de Víctor Bernay. Desde hace un rato largo, Jan haciendo ejercicios en el entretiempo, se espera por el resto de los compañeros, ahora vuelve lentamente el 2 de mayo para el segundo tiempo. Muy bien, va a iniciarse el instante del segundo tiempo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, a bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Primera movilización en Caracas, el informe selección paraguaya, la Roca Sub-20 arribó a Caracas y activó en el complejo Don Bosco. El equipo paraguayo está en Caracas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicero y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Muy bien, en instantes se arrancará el segundo tiempo. ¿Cómo tenemos, Víctor? 2 de mayo sin cambios, Arturo. Y el que sale efectivamente es Carrizo. No regresó. Con el resto de los compañeros que van vestuarios confirmamos el cambio. 40 Fernando Fernández y se retira Federico Carrizo, primer cambio en Cerro Porteño. Arturo, ¿sí? Se terminó el partido, Venezuela le ganó a Colombia 1-0. Si en la próxima fecha Venezuela le gana a Brasil, va a clasificar a la fase final. ¿Quiénes son los candidatos? Brasil ya está clasificado. Brasil clasificado, sí, queda entre Ecuador 7 y Venezuela 5. La última fecha se van a estos equipos. Aquí tenemos la última fecha. Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, libre para Ecuador. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Arrancó el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo. ¿Tenemos el jingle o no tenemos de fútbol adelante? Muy amable. Arrancó el segundo tiempo, Darío. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en consorte de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Lo cambió 2 de mayo, Víctor. Sin cambio 2 de mayo. Viene la pelota sobre izquierda cuando avanza Ferfer, se quiere llevar la pelota por delante, viene para buscar Piri Damota, juega para Piri Damota con el balón, toca la pelota por el bien, está Baez con el balón, Baez con la pelota, busca la salida, Cerro. Afiliate online desde cualquier parte del país, ingresar a nuestro web cnsb.org.py, llámanos al 218-4000, aprovecha afiliate online de acá Mutual, para de sufrir adelantante en Electroban de Bato Flix Georgia 2021 con centro de garantía, energía cuotas de 279.000 guaraníes, Electroban mejorando tu calidad de vida. Aterrizó Carrascal, lo cazó la pelota y el balón va a sacar Cerro. Los domingos son de Pechugón, sorprende a llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Altura, está cercanía en la Oficina Nacional de Tehuel, Munitecá, cuotas fijas en reajustes. Ense Inmobiliaria contigo desde 1994. Ubicó la pelota, se ven muy buenas intervenciones, más que buenas, oportunas del arquero del 2 de mayo. Ingresa a www.boca.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Banco tenés 100% reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Samber y ya fines de semana, enero y febrero. Banco crece desde la raíz. La pelota de Alfonso viene para buscar, la marcó Carrascal, aterriza. La pelota por bajo de Piri Damota, dejando balón para Baez. Lo mira Morel. La pelota en la salida. Toca bien el balón para Enzo que viene para buscar. Se puede complicar. Jugó para Baez, se complicó, no ganó Baez. Busca la pelota ya. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacia Catedral hasta el 31 de enero. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre, precio más bajo hasta 1250 en hasta 610 guaraníes el diésel. Copetrol va
Vamos. Salió Morel desde el fondo, llegó a la media cancha. Golpe de taco de Cecilio, dejó para Arzamedia. Busca devolución Cecilio y entregó la pelota por bajo para Morel. Una misma línea para Baez, que camina círculo grande. Epa, se le va, recuperó balón. Baez con la pelota, carga Cerro. Tiró para Churín, vino golpe de cabeza. El remate se metió Ferfer, pero busca la salida. 2 de mayo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes. 90 el acceso sur con tercero 21 443 600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cayó solito Gaona, Víctor. Así es, cayó solito Gaona y aprovechó y punteó Cristian Javier Baez. Pero es la tercera vez que le hacen a Cerro lo mismo. La pelota metida entre los dos centrales, porque cuando atacan se abren los dos y por la zona del medio. Solo que Gaona, las 3 veces individual, lo aguantó bien Morel. Tiene que entender si tiene que encarar o picar largo y ir más rápido, porque si no llega la ayuda y ahí pierde. Cerro, para mejorar su rendimiento y generar situaciones, no tiene que mover tanto la pelota por delante de los 4 o 5 jugadores de mitad de cancha del equipo rival. Tiene que atacar por afuera. Está con la pelota, Ferfer jugó para Cecilio, cruza, se anticipa, viene el 2 de mayo. La pelota viene para buscarle a Alfonso, pero la encuentra fuera. Habrá saque de costado para hacerlo, movió Ferfer, 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, el sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el backboard, tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos sobre único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegida. Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-660 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Habrá tiro de portería, Servín, pelotazo largo, Carracaje, la segunda pelota que le colocan largo, mal afuera. Llegó Buller, la marca en motos que te permite ir más lejos, más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y soberano, un sabor de tradición. Hasta ahora un solo cambio en el partido, fue para el lastimado Carrizo. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, vendemia, acceso cerca y perpetuo socorro Ñembe. Upa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Upa Energy, calidad de ético. Buscaba Brian, vino la marca a la derecha cuando se metía Iturbe, saca de costado, era Enzo Jiménez, Iturbe más arriba. Churimi de cancha, saca de costado, va frente a preferencia, línea central. Es lo del Sol Online, se trajita con el código de 15.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. De bienestar en CTC Paco, más de 40 años llevando energía al país. La salida de Cerro, pena 2 de mayo, que hizo muy buen primer tiempo, paridad a 0 en los defensores. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venidas en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja Energy, energía, calidad al precio justo. Alzamendi ubicó la pelota para Cecilio. Entró Cecilio, viene buscando a Ferfer. Primero Churín jugó para Cecilio mal. Va para el Cruz Alzamendi, metió para Ferfer sobre la izquierda. Es Cecilio que se mete, vino el córner, tiro de esquina. Ahora sí, carga más Cerro sobre la izquierda. Para instalarte un industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete, 1 y 2, comunicando 4137000 la Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha más 2.000 millones de premios en el poder de cambiar. Se podemos. Se abrió la derecha Cecilio, Fermara para la izquierda, Ferfer viene el tiro de esquina. Atención con esta, colocó el remate, tiró, cruzando el área. Busca la salida al 2 de mayo, Cerro sin final. Carga bien sobre izquierda para llevarse para ahí. Atención con esta, se mete bien. Carga Castro, viene pidiendo la pelota para buscarla. Domínguez toca la pelota, el balón sobre la izquierda. Brian Ayala vuelve para jugar la Gaona, la toca cuando estaba cerca para buscar la pelota. Llano dentro del área, Gaona ya encontró, la certificaba. Caía Gaona, Carlos. En un tiro libre de esquina de Cerro Porteño. Dejó 3 hombres en ataque. Cerro tuvo que volver para tomar y jugarse el mano a mano. Recibió la pelota Ayala, salió en la contra. Después la habilitación a Gaona, otra vez en el mano a mano. Esta vez picó largo. Ahí salió Jan para contener, pero llegó 2 de mayo de contra. Reitero, Cerro para ganarlo no debe jugar por el medio, debe buscar por afuera. Crear superioridad numérica por los andariveles. La pelota la tiene Jan, juega por abajo, entregando para Baez. Cerro sin, perdón, un solo cambio, Ferfer. No hizo cambio 2 de mayo. Señoras, señores, 0-0. La pelota la tiene Baez. Sale Cerro desde el fondo. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. Y el precio bajo, calidad superior. Olvídate de los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos. Sin impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Zika, queda bien. La pelota la tiene al fondo buscando la salida. Cerro para tocar, la tiene Baez. Baez con el balón.
balón. Va y juega la pelota sobre izquierda para Alzamendia. Alzamendia con la pelota. Es Jan el que se mete y orienta en el fondo. La pelota viene para buscarla, perdiendo Cerro, no. Ganó Alzamendia, se le va a sacar de costado para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Olvídate de los metales oxidados, aplicar, convertirlos y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Siga queda bien. Robó la pelota Cerro, la tiene bien cuando se quiere meter Iturbe, Carlos. Después de esta. La pelota de Iturbe va contra el piso. Tiro libre, Víctor. Así le sancionan la falta a favor a Cerro Porteño, reclaman porque no dio continuidad en este caso a la acción. Hay tiro libre, Sugrena. Informe conexión total con personal Flow. En Argentina, en 3 tiempos, Instituto con Juan Franco titular, está ganando 2-0 Atlético Tucumán. Fútbol paralizado. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el Passport, tiene etiqueta negra con bomberos para cuatro sabor único en Sportín. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud protegida. ¿Te gusta Barreto, no? El lateral derecho. Es bueno. Tiene determinación. Y es bueno el del equipo. Pero Jorge dio, Carlos, 5 nombres. Yo no me acuerdo de los 5. Me acuerdo de 2 laterales como Víctor. A mí me gustó Araujo también. El Citoyano, que tácticamente hace una tarea interesante, pero tocó pocas pelotas hasta ahora, ¿no? Vamos a ver el tiro libre de Morado, Víctor. Así es, Arturo, quedó sentido Ariel Gauto. Y se vienen 2 cambios en 2 de mayo. Camiseta 18, Pablo Candia. Y camiseta 30, Juan Ojeda. Los que van a ingresar en 2 de mayo. Juan Ojeda, ¿qué puesto Candia? Pablo Candia es mediocampista. Y Juan Ojeda, zaguero central. Pablo Candia es de la casa. Él Ojeda no antes transmitimos nosotros. Ojeda, zaguero central, que estaba en Resistencia, jugó en Luqueño, 12 de octubre. Candia es originario de Pedro Juan Caballero, él es de la zona propiamente, el jugador entre comillas emblema, por así decirlo, del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, el que va a ingresar en un ratito. ¿Y a quién lo retiran? Es Gauto, el que se va en camilla al volante central. ¿Y lo sacan a Gauto? Me parece que él va a salir, Arturo, para que ingrese Pablo Candia. Vamos a ver los cambios, estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Se va Gaona. Si se va Gaona, primeramente el número 20, ingresa camiseta 18, Pablo Candia. ¿Qué puesto Candia? Candia es mediocampista. Saca un hombre en punta que tiene que Gaona. Y el otro es efectivamente Ariel Gauto, el que sale lesionado, ingresa camiseta 20, Juan Ojeda, que es zaguero central. Veremos a quién lo manda más de punta. 30 Ojeda. 30 Juan Ojeda, que es zaguero central. Bueno, y hay que saber de la zona central que manda al medio, ¿verdad? Sí, uno de los volantes va a pasar a jugar de referencia ofensiva. Se demora el tiro libre. Con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria accedes al 35% de descuento en tus compras. Aprovechar estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futurizado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene venido Fleming. Sistema prepago venido Subechela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo Tupa. Rilla preferida. Alzamendia, Iturbe, Carrascal, ¿sí? Para mí Carrascal. Va a venir el disparo, tiro libre. Para mí Iturbe. ¿Y para vos, Víctor? Carrascal. Atención con esta. Le pega Carrascal para los compañeros. Viene el tiro libre. Carrascal tira. Autoriza al árbitro. Le pegó Alzamendia. Ni uno ni otro. Arturo. Sí. Ojo con lo que pasa en norte. Y bueno, empiezan los problemas entre la barra. Y bueno. Los 2 grupos que se están dando con todo ahí, se tiran botellas, algún empujón. Esperemos que se calmen las aguas en ese ¿Sabe sector. dónde dejaron los barras, el bus? Acá cerca en la esquina norte. Acá donde estacionamos nosotros. Ahí están los buses. Espectacular. Ahí Champi de calma y los buses están acá en la esquina. Espectacular. Ahí está. Se toman, interviene el árbitro, golpe de puño, cántico. No hay un solo. ¿Por quién se va a meter ahí? Mirá lo que es. Bochornoso el espectáculo. Mirá que esto es anunciado, ¿eh? Estábamos anunciando nosotros. Ahí está. Bochorno. Bochorno en los defensores. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 11 minutos. Primera etapa Rubilo. Que las armas estés donde estés sin liga Arturo. El partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. Todos los jugadores de Cerro se piden que se calmen.
Acá tenemos. Y después el tribunal no va a obrar, no va a sancionar a la barra de Cerro. No ve. Es increíble, ahí está. Con la bandera, no pasa nada. Todo igual. La agresividad continúa, va Jan. Se sube la alambrada, lo acompañan los policías privados. Le pide calma, va Jan. Mirá, Carlos. Ya no puede hacer lo que hace. No hay ninguna necesidad. Hijo de puta, ¿quién le dice? Tenemos que tomar, es decir, los dirigentes, no nosotros. Los dirigentes tienen que tomar alguna vez la decisión que corresponde. De esto venimos hace 40, 50 años y siempre lo mismo. Acá los culpables son los dirigentes, de los clubes en este caso. ¿Se va a callar? Ahí siguen los líos, mirá. Mirá. Lamentable. Arturo, sí. Ahora comienzan a arrancar las butacas y vuelan de un lado a otro. Cada vez tiene... Yo entrevisté, le llamé al Leme, que ¿cómo se llama que le entrevisté? Y le advertí y le dije, el famoso que te avisa no traiciona, el programa de Santo Robert y los compañeros, ahí está. Mira el bochorno que hace. Mira. ¿Hace cuánto se paró, Darío? 3 minutos, señor. ¿Qué cántico hay? Víctor, la preferencia le dice hijo de puta. El cántico de la preferencia a los propios hinchas de Gradería Norte. El repudio por otra escena lamentable de violencia. Sí, pero hay que decir, los responsables son las directivas de los clubes. Ellos son los que bancan y después no asumen la responsabilidad. Entonces nosotros hacemos el papel de pelotas si en verdad comenzamos a opinar, esto no puede ser, Cuando saben perfectamente dónde se origina todo el lío, lo saben todas las comisiones directivas del fútbol paraguayo y no quieren erradicar, porque tienen sus votos, muchos de ellos son socios, son los que deciden a veces en la asamblea. Entonces cada vez tienen más protagonismo, lamentablemente, en el fútbol de nuestro país. Miren lo que hay. ¿Qué estará pensando un hincha que vino a preferencia? ¿Sabes qué está pensando? Me voy a ir antes del partido porque no sé qué me espera al final. Entonces, por una cuestión de seguridad, dice, no, hoy 10 minutos antes, vámonos. Mira lo que... Eso que tiran es la butaca, Víctor. Sí, estamos hablando de la butaca, las blancas desprendieron en un gran porcentaje ya a esta altura y se siguen tirando de todo, de arriba abajo el tema. Incluso la gente ya está, algunos optan por salir, porque imagínense cómo será la salida al terminar el partido si es que esto termina. Acá. Por eso. A dos al lado. Y que vimos con Damián. Eso va a ser tierra de nadie en la salida, Arturo. Privilegiado. No, yo dejo acá como dejamos todos nosotros. Digo, estos vienen escoltados por la policía. Bueno. Cuando vos terminás el partido, a veces te paran en una esquina porque tienen que pasar ellos. Sí, señor, mirá lo que hay. Eso tiene que suspenderse este partido. La única manera que suspenda el partido. Y tiene que ser una sanción ejemplar. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Ahora comenzó. Mirá cuánta gente lastimada va a estar. Hay gente que se retira ya. Sí, y veo la avalancha casi apretando contra el alambrado, Arturo. La gente desesperada. Sí, se nota. Cuánta gente inocente que no tiene nada que ver. Gente incluso con niños, señoritas. Se están bajando de norte. Algunos se tienen que tirar ya porque hacia abajo porque se descontroló el tema. Yo no sé qué espera para suspender el partido el árbitro. Mañana vamos a enfocarnos eso a mediodía, bien la incapacidad del árbitro y de quienes... Esto no puede seguir. Esto no puede seguir. No es porque comenzó tarde, es cierto. Y va a terminar de madrugada. Ahora la revancha. No.
Qué locura, son de la misma barra de Cerro. Bochornoso, espantoso, criminal por donde se lo mire. ¿Cuánta gente puede quedar lastimada ahí, Víctor? Sí, Arturo, muchísima gente que nada tiene que ver con el tema. Ahora veo algunos que siguen apretados contra el alambrado, se siguen tirando hacia abajo como un escape, una salida de emergencia. Veo gente con criaturas, señoras. Realmente es lamentable lo que estamos viendo y los inocentes que estarán sufriendo en esa zona. No puede filmar esto porque si no, no se va a ver, pues. Sí, sí, ya estoy tirando varios videos, señor, al grupo. Te ruego, por favor, que filme. Vamos a poner mañana donde corresponda, ¿verdad? Porque esto es un bochorno. Esto es un bochorno. Entonces queremos las imágenes, nosotros tener las propias en fútbol, a lo grande, Darío. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El árbitro mira, los asistentes miran. Y nadie dice nada. No es lindo o no es bueno tomar estas decisiones, pero no queda otra que es la suspensión. No se puede esperar eternamente a que se cansen, a ver si se calman y después continuar. Triste por la gente que vino a ver el espectáculo. Vos tenés, que levantamos en el Twitter, Sí, disculpame, señor. Carlos, pero no es nítido, disculpame. Esta es la que tenemos que poner, Víctor. ¿Vos podés sacar esta? Sí, Arturo, Está pasa bien que... lo que hiciste el otro, yo no te estoy echando cara ni es tu trabajo. Pero este vacío en el medio y cuando se tiran entre ellos. Sí, el tema, Arturo, pasa mucho por la calidad del teléfono, no es la mejor, la de mi teléfono, por eso se hace lo que se puede. No te estoy echando cara, no lo tomes a mano. No es tu trabajo, no es tu trabajo, no es tu trabajo, yo sé, no te enojes conmigo. Mira lo que hay. Ay. Me dolió a mí. Tu micrófono cerca, más cerca para mí. Me dolió a mí una butaca con aquella camisilla blanca en la cara. No. Mira esa gente abajo, Víctor. Sí, muchísima gente que tuvo que tirarse hacia abajo. Más de 100 personas ya habrán ingresado por esa zona porque el tema no se va a calmar para nada y algunos prefieren resguardar su integridad física antes que estar en medio de los violentos. Vamos a ver qué va a pasar, ¿Hace cuánto, Darío? 9 minutos, señor. Bueno, lamentable. ¿Y qué dicen los árbitros, Víctor? Y siguen ellos mirando, hablando con los delegados de APF. El tema es que así no se va a calmar. Tampoco entran cascos azules, no entró absolutamente nadie a intentar parar este tema. Y dos policías veo de eventos deportivos que muchos no pueden hacer, más o menos 100 contra 100 es la batalla campal en este momento. Por eso decía, esto no va a terminar. Aparte, ¿quién va a ser el policía que se va a meter ahí? Si están todos desencajados. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubiloca. La armas estés donde estés. Indica Arturo. El partido 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad Papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa calidad desde su origen. Víctor. Y continúa, Arturo. Me preocupa ya a esta altura porque no hay una mínima señal que nos indique que esto va a parar. Mientras no ingresen los efectivos policiales, cascos azules, los que están preparados para detener este tipo de batallas, será imposible. Ellos siguen como si fuera que no hay nada, no hay nadie más tirándose de todas las butacas que cada vez se arrancan en un mayor número. La gente ya decide directamente retirarse. Varios de ellos hasta incluso los barras más preocupados por las banderas, sacando todo para que no haya robo de banderas, pero con seguridad privada solamente esto va a ser imposible de detener, Arturo. Y bueno, Víctor, así la cosa. Bueno. Qué pena, Terrible. Qué bárbaro. Carlos. Es muy triste. Pero no me quiero quedar
simplemente en el espectáculo de la barra. De esto hay un responsable, o varios responsables, que no están en Norte, que son los que bancan, los que pagan el transporte, los que le dan las entradas. Los dirigentes del fútbol paraguayo deben decirse un día: solucionemos este problema como solucionaron los ingleses. Mira lo que hace Jam con la manguera. Y la policía me puede permitir esto. No. Y Bernay trepando Ay, la mira alambrado lo que ahora. pasa, ¿para qué Jan hace eso? Ahora empeoró. Tiene que suspenderse el partido, ya dije, no por el horario, sino por todo. Lo que va a ser la salida, después la vendetta. Ahora, los compañeros de Jan lo tienen que traer para acá. Él no es su responsabilidad. Pero como si quiera que la actualice, mira, y nadie le dice nada. Mira, va a seguir esto. Y el árbitro ni se mete. El árbitro también. ¿Y cómo va a seguir esto, Víctor? ¿Explicamos? No, imposible, así no se puede. La gente ya está huyendo de la zona de graderías. Se van todos, peor es lo que va a ocurrir después. Sí, ya es una cuestión de resguardar la seguridad de la gente. Nadie va a querer quedarse a seguir observando el partido. Yo creo que la gente no se retira porque no sabe qué le espera afuera. Sí, ese es el temor a partir de ahora. Porque si aquí adentro pasó de todo, imagínense afuera. Afuera va a ser tierra de nadie. En la salida de los buses, en los alrededores del estadio, en los barrios. Esto va a ser un descontrol, lastimosamente. Terrible. Deprimente. Por donde se lo mire. Ahí parece que toma la decisión de suspender el Pero partido. hace rato ya le dije, mañana me habían que decir de todo. Terrible, suspender el partido, vámonos, le dice Iturbe ahí. Pero yo no sé qué espera, ahí se van todos los jugadores, dejan la cancha, Víctor. Sí, los de 2 de mayo ya despiden a su público, van a ir retirándose rumbo al vestuario, así que... Y se van a quedar hasta la medianoche si el árbitro va a seguir después. Aunque ahí veo que José Méndez ya le hizo el gesto a los de Cerro para ir retirándose, me parece que la cosa está juzgada, que el partido será suspendido. Bueno. Carlos. Cerro, que venía de jugar bien todos los partidos, hoy estaba jugando bien, no podemos decir que es una reacción en contra del rendimiento de Cerro, un partido que estaba abierto. Mirá lo que es, perdón. Sí, mirá la gente, una cosa. Pero nosotros miramos el montón, pero ¿sabes cuántos niños vimos? Estos chicos que están ahí dentro de la cancha, bajaron del norte, ahí está el papá con el chico con la camiseta de Cerro. ¿Y cómo le vas a traer más a tu hijo Pero a la peor cancha? es lo que hacen los veedores y el árbitro del partido, suspender. Como dice Víctor, pensamos todo lo que va a ser el final, pasada la medianoche. Vamos a llegar a 10, mira, esto va a terminar de madrugada. ¿Cuántos minutos, Darío? 14, señor. Una locura. Una locura. Totalmente. Una locura, Carlos. Ahora, ¿con qué estado de ánimo continúa el jugador mismo? El espectáculo perdió su esencia. Ojo, Carlos, agarraron uno de los vallados, ojo con eso. Vienen corriendo ahí con la valla de metal, la que se usa para separar. Los hinchas se están acercando. No dice Michel Sánchez, parece, hace gesto, no sé quién es que hace gesto. Ahí ya avisan que vayan saliendo. O sea, el partido está suspendido. Ya los jugadores de 2 de mayo hacen el gesto a la gente de que no va a continuar y los de Cerro ya vienen hacia el lado del vestuario. Todo está muy bien, pero alguna vez hay que exigirle a nuestras autoridades que tomen la decisión que hay que tomar. ¿Son útiles para el fútbol paraguayo? Vamos a seguir, porque acá viene la suspensión de 6 meses. Yo de 4 hablé con, y saben los compañeros, ¿con quién hablé, Víctor? Yo, Gerardo. Hablé con alguien hablamos de una amenaza que recibí cuando salí, no había un solo policía. ¿Cuándo fue Gerardo? Gerardo estaba de vacaciones. Gerardo no estaba. Y salí, pongo con título personal, le dije. Sí. Fue un partido acá. La avenida Carlos Antonio López, Carlos no es de nadie. Qué bárbaro. Ahí bueno lo saben los jugadores del 2 de mayo, Víctor. Si van a avisar a su gente, yo creo que también para que se cuiden a la salida, por eso entran corriendo, van hacia Gradería Sur, donde están los familiares públicos de 2 de mayo,
Pero, por ejemplo... Suspendieron, partido suspendido. Partido suspendido, así es. Gracias a Francisco López, se suspendió el partido. Se suspendió. Un bochorno. Un bochorno. Michel Sánchez hizo un gesto como que no va. Por eso yo decía, Michel Sánchez hizo un gesto, no va más. Ahí está de buzo negro. Ahí se va. El director de... No puede seguir. Esto se hubiera suspendido. Antes se hubiera suspendido. Y acá nadie va a salir. Acá nos vamos a quedar. Nadie va a salir si es un desastre. Víctor, contigo. Y nosotros vamos a ir bajando, Arturo, ahora, con el cuidado correspondiente, por supuesto, pero la gente ya nos pregunta a nosotros y sí, le hacemos el gesto de que esto se decidió suspender. De hecho, ya no hay la mínima garantía para que continúe. Y el mensaje a la gente, muchos esperan y van a esperar un rato porque veo muchas familias, gente con hijos chicos. El temor se apodera de la gente que está en preferencia en los otros sectores porque nadie sabe qué va a pasar a la salida, así que hay que tomar la prudencia correspondiente. Ojo con eso, ahora están entrando los cascos azules, ahora van entrando, suben los escalones de la antesala de gradería norte, así que la respuesta de la policía va a ser con todo cuando ellos ingresen dentro de la gradería, Arturo. Ay, no, ahí le están recibiendo los hinchas cuando están. Mira. Mira cómo se tiran. Mira. Mira ese que tiene un palo. Ahí está. Bueno, Barrio tiene palo. Terrible cómo cayó uno de esa altura. Vi. Con camiseta Cerro, ¿no? Sí, impresionante. Y varios optan por tirarse desde arriba porque no saben lo que puede suceder. Y ahí ingresa ya. Comienzan los balines de goma en la antesala, la gradería. Es la única forma de parar, porque se nota que ya por cuenta propia ellos, los barras, no estaban decididos a parar esta batalla. Todavía no entran a la gradería, yo lo veo en la antesala, en los escalones, y ahí va a entrar el pelotón. Ahí va a entrar y ahora sí se viene la respuesta de los efectivos policiales. ¿Y por qué entran ahora recién? Y la verdad que demoraron bastante, Arturo. Y ahí se comienzan a calmar. Y ya todos tranquilitos. Hace tiempo no vemos mucho hablo como esto. No, hace muchísimo no se ve una cosa así. Carlos, compañeros, somos testigos de algo que hace rato no se ve. Porque últimamente los líos se producían en las calles, no dentro del estadio. Lo de hoy, después tienen que controlar lo que pasa en norte para permitirle a la gente de platea y de preferencia y de sur que se retiren, ¿no? Que vayan para sus casas, ¿no? Pero, repito, llegó la hora de tomar una decisión final y ese es un compromiso de los directivos. Víctor. Y ahora se calmaron los hinchas, Arturo. Pasa que con los cascos azules no iban a poder seguir el tema, por eso ahora retrocedieron, algunos empiezan a cantar, ya no se acercan más cara a cara. Lo que me hace presumir que ahora está relativamente controlada aquí adentro, por lo menos, la situación. Ahí empiezan a retroceder de vuelta, avanzan los policías, retroceden, lo de la parte de la hinchada, el público de preferencia aplaude. Insisto que se demoró bastante, casi 20 minutos de pelea, de ida y vuelta de sillas, y ahora recién entran los cascos azules y ahora recién hay un indicio de que esto puede ir parando a poco. Hay que tener en cuenta que mucha gente que no tenía nada que ver, que eran hinchas de Cerro que estaban en norte, se fueron hacia la platea. Si siguen retrocediendo lo van a apretar contra aquellas rejas, tal es el caso que hay mucha gente del norte, a pesar de las dificultades por la reja, por la valla que está ahí, el que tiene condiciones más o menos pasa hacia platea, ¿no? Sí, muchos están trepando esa zona y algunos quedan apretados y si siguen empujando totalmente van a quedar apretados contra la alambrada. Y sigo notando gente, por ejemplo, a la distancia se identifican señoras, gente con hijos chicos, algunos aprovechan ahora y salen despacito para... incluso los policías les señalan la salida. Se basa en la esquina de ahí. Sí. Cerca del banderín del córner, ahí, ¿verdad? Norte y Campeones de Lima. Así es.
Qué bárbaro. Qué triste, ¿no? Vergonzoso. Hace tiempo que no vemos lo igual. Y va a ser esta barra, pero después se no pasa nada al tribunal. Lo único que nos hacen es meter bandera nomás, después todo igual. Así es, suspenden la barra como tal, pero al final entran las mismas personas, solo que sin bandera, sin bombos, y al final es lo mismo, Arturo. No consiguen ninguna solución, el problema sigue estando, y cada vez que pueden, estos hinchas, entre comillas, se pelean entre ellos. ¿Qué es lo que silban ahora? Y silban porque empiezan a cantar, empiezan a tocar los instrumentos como si fuera que alientan al equipo, y ya la gente de preferencias no quiere saber nada de ellos, nada más de los barras. Por eso los gritos en un momento para la barra de Cerro. Y ahora sí me parece que el público común, el que quiere ver fútbol, ya definitivamente va a tener que, entre comillas, soltar la mano, o por así decirlo, generar un repudio absoluto contra esto, que a fin de cuentas hay que decir, son delincuentes que se disfrazan de hinchas de fútbol. Esto no puede ser pérdida de puntos, porque yo puedo meter infiltrados. Si esto es pérdida de puntos, yo meto infiltrado. ¿Entendiste, Carlos? Vos contar la hinchada y yo te meto 10 infiltrados. Le contrato y le pago. Sí. Es difícil que sea pérdida de puntos. Puede pasar, pero... Pero meto infiltrado, ¿cómo hace? Pero muchas veces, no, pasa en el fútbol, no es la primera vez, que han significado, y mucha gente está estudiando, está viendo, sobre todo en Argentina, hoy está en discusión, sí, y que tenés toda razón, si entro en infiltrado, ¿qué culpa tengo? Pero están estudiando que para erradicar esto debe ser pérdida de puntos. Pero es muy difícil para el tribunal, para un montón de cosas. Te meto 20 personas infiltrados allá en Gradería Norte y te armo un quilombo, y ya está. Le contrato a 20 tipos, hacen un desastre, hacen un simulacro entre ellos, se guiñan el ojito, guau que nos pegamos, el partido se para. Sí. Todo un teatro, Esto no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer el tribunal. ¿El público se retira, Víctor? Así es, sí, la gente ya se dio cuenta que el partido está suspendido y comienzan a abandonar, en este caso el Estadio Defensores del Chaco, con la decepción absoluta de un espectáculo que no se pudo cumplir debido a las barras. Y repito esto porque lo quiero remarcar. No son barras, delincuentes son estos. La gente está enojada. ¿Cómo nos vamos a estar enojados? Estamos haciendo un campañón y estos pelotudos vienen a armar un quilombo. Es un papelón histórico. Vos siendo puntero del campeonato sin perder un partido no puedes hacer eso. Es un papelón histórico el de esta hinchada. Hoy la gente está enojada, de verdad. No, vergüenza son estos drogadictos que no nos dejan venir a nosotros a un partido de fútbol. Todos estos son unos drogadictos. ¿Y quién te tiene la culpa por votos? Por votos le dejan entrar. Nos van a suspender a todos por culpa de que Voto de Berni. El primero es la policía, el culpable. El segundo, antes de suspenderla de por vida a estos delincuentes. El público furioso, el repudio total. Repudio total para la barra del día de hoy. La gente está enojada porque, lógicamente, varios coinciden, la expectativa, la gente que vuelve a la cancha, gran número, las familias, y al final todo termina siendo una decepción. Por eso el público hace sentir su enojo en esta suspensión del partido. Nosotros ya... Demorado, detenido, no pasa nada. No pasa nada. Ese es el tema, pero después no pasa nada, nadie se va preso, vienen otra vez toda la cancha y el mismo espectáculo probablemente antes de que termine el campeonato. Si esto no deciden erradicar los directivos, al pedo Estoy de acuerdo con vos, vamos a hablar. Pero vamos a acá hablar. hay, ¿cuántos estaban ahí hinchas comunes que a lo mejor ni son de la no tenía barra? nada que ver. Y bueno. Por eso hay que proteger a esos hinchas. No sabemos quién es quién acá. No, si no, esto volverá en otro club, en otro partido, volverá a pasar, porque no es la primera vez. Pero si no deciden nuestro directivo, porque ya no hay forma de dominarlo, no hay forma. ¿Acaso no vienen escoltados? ¿Acaso no vienen controlados, verificados en 3, 4 sectores rumbo a la cancha? Y al final... es lo mismo, hoy pasó dentro, pero ¿cuántas veces pasó en la calle? No tengo las cuántos separó, vos tenés, Víctor.
No, Arturo, realmente no llegué a ver el reloj en ese momento. 18, Arturo, 18 del segundo tiempo. 18 dice que no. Imagínate, y el partido estaba, no es que por mal rendimiento, porque el equipo está en crisis, porque es una protesta contra los directivos, contra el equipo, contra el entrenador. Nada que ver. No, esto es otra cosa, mensaje que me dio 22:30. ¿Qué quiere 15 decir? por ahí era, ¿Qué 15, quiere 18. decir? 10 minutos dice... ¿Qué quiere decir? No sé. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero ojalá tengan las agallas los que manejan el fútbol de nuestro país con los clubes que integran la APF para tomar la decisión para que la familia vuelva a las canchas. Ahora que estamos teniendo un campeonato en donde Olimpia y Cerro estaban trayendo más de 10.000 personas por partido, 2 de mayo llevó una buena cantidad en su partido debut. Fue muy grato ver el equipo de Pedro Juan hoy en el planteamiento y en la entrega de sus muchachos de Felipe Jiménez, y pasa esto y que tenemos que comentar lamentablemente esta situación. Víctor, ¿qué más? Arturo, nosotros ya bajamos, nosotros atentos aquí afuera. Obviamente, como no terminó el partido, no van a haber conferencias de entrenadores, pero queremos tener una voz oficial de parte de APF de competiciones, a ver si es que se reprograma este partido para continuarlo. Uno imagina puertas cerradas, o ya queda a cargo de la divisional más adelante la resolución. Eso es lo que queremos confirmar. Obviamente ya la gente se retira, el partido hoy no va a seguir, pero saber qué instancias se van a tener a partir de ahora. Insisto, no va a haber conferencia porque el partido no finalizó. Así que nosotros ya en zona baja esperando qué novedades tenemos, así informamos cómo prosigue este tiempo que quedó pendiente de Cerro 2 de Mayo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Víctor? Y nosotros nos quedamos, Arturo. Lo que ustedes decidan, podemos seguir nosotros ya con Gerardo en cabina ya poco podemos... Sí, claro, no, acá ya no... Nosotros ya no tenemos, Víctor, Gerardo. Ahora, la barra... Escucha. Igual... Es que la dejaron. Espera. ¿Qué pasa, Víctor, ahí? ¿Qué le dice? Uno está más... Ah, no, ya sé. ¿Dónde está Víctor vos? Yo ya estoy abajo en la calle. Igual, Arturo, Carlos, les sugiero que esperen nomás un ratito por precaución en cabina, porque el ambiente está medio tenso aquí todavía afuera. Un ratito, por lo menos unos minutos, por la duda. Lo que a mí me llama la atención, que la policía dejó salir a los hinchas, a la barra brava, cuando tenía que proteger a la otra gente, a no ser que haya un cordón gigantesco de policía fuera del estadio y que lo lleven para... A los 10 minutos se paró el partido. Gracias. No, acá dice a los 10, y también dijo Darío los 10. Por eso digo, perdón. Creo que a los 10, ¿verdad? No podemos ir por ahí, queremos saber los cuantos. Yo no controlo normalmente. Pero digo, yo pensé que lo iban a dejar adentro hasta que la gente se retire. Al final, la gente que no tiene nada que ver con el espectáculo y con el error, con esto que pasó, tenemos o tienen que esperar para retirarse del estadio por una cuestión de seguridad. A los 10 minutos se paró. Insólito la medida de la policía en ese sentido, a no ser que le hayan sacado y lo hayan llevado, que no lo puedo saber desde acá, directamente a donde corresponde. Bueno, perdón, Carlos, a los 10 minutos también Cesarito dice. Y Seba y todo a los 10 minutos. No. ¿Y si él dice? Sí, Cesarito. Y no es 18, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. A los 10 minutos Seba, también Sebastián. Entonces tenemos que decir Gerardo y Víctor a los 10. ¿Sí, Gerardo? Sí, señor. ¿Perdón? Sí, señor. Te dijo. Sí, 10 minutos se paró el partido. También decía Darío en otra voz comercial. Víctor. Arturo, y ahora APF comunica. El Consejo de la División de Honor comunica que el juego entre Cerro y 2 de Mayo por la fecha 3 ha sido suspendido por incidente en el sector de Galerías Norte. El caso queda a cargo del Tribunal Disciplinario de la APF. Así que aquí no se va a resolver la reprogramación, no saldrá una voz oficial diciendo se juega mañana o pasado mañana a puertas cerradas. El caso pasa directamente al Tribunal Disciplinario de la APF, así que pasa a otra instancia, ya fuera de la divisional, lo que se decía sobre este partido. 11, creo que se paró Víctor con un tiro de esquina, ¿verdad? ¿Dónde llegó a Jan acá en el arco de Cerro? A Jan y 10, 11, sí. ¿Y bueno, cuándo se va a jugar, Víctor? No hay fecha y pasa al tribunal, Arturo, así que va a ser
Esta debe estudiado. ser la sanción más fuerte, creo que en la historia de los últimos 50 años para los barras del Cerro. En aquel momento no se llamaban barras, se llamaban hinchas. Yo digo 50 años porque me voy mucho atrás. No se llama. Y si luego vos decís, llegan los barras bravas. Ahí ya te dice todo y nosotros. Ahí ya te equivocas. Ahí ya nos equivocamos todos cuando Yo, decimos los barras bravas. ¿Yo sabes cómo le llamo? Barra rentada. Sí, pero o ni siquiera alguno viene para armar quilombo. No saben ni qué mundo viven, Víctor. Sí, Arturo, nosotros seguimos aquí aguardando, nos quedamos igual, la gente va saliendo con la decepción lógica de no poder disfrutar de un espectáculo futbolístico por culpa de terceros, de gente que en realidad inadaptada plenamente. Una opinión, ¿cómo se va la gente después de estos sucesos lamentables? Lamentable lo que pasó realmente, pero bueno, hay que suspenderla esto de las barras bravas y darle las entradas de gentileza. Ya es hora de actuar, ¿verdad? Porque es más que un problema, creo. Sí, así mismo. Ni poder venir con tu familia a disfrutar de un partido de fútbol. Eso es lo más feo. Por ejemplo, yo veía criaturas, mujeres que tenían que tirarse de gradería para evitar problemas. Sí, así mismo. Justamente he visto que son algunos conocidos míos de Lambaré que estaban ahí. ¿Usted estaba en preferencia ahora? Preferencia. ¿No pasó para usted? No. Nada, por suerte. Gracias. Un gusto, así va. La gente enojada, furiosa con la barra, después de lo que fue otro suceso lamentable. Y sí, coincido plenamente. Este fue el incidente más grave en los últimos tiempos, porque generalmente hay problemas. Se suele parar un rato el partido, después vuelve la paz, después en la calle hay inconvenientes, pero así hasta este punto que genere la suspensión de un partido y que haya sido tan sostenido, casi 20 minutos de ida y vuelta, empujones, puñetazos, sillas que volaban, realmente fue importante lo que sucedió hoy entre la plaza y Coma. Señor. El clásico sexta fecha. Sexta fecha, así es, con Olimpia jugando como local aquí en el Defensores. Va a tener toda la razón Olimpia en decirle damos 100 entradas. Y sí, Arturo, por un tema de seguridad pueden, o incluso habrá que ver qué adopta el tribunal, pero... Pero ¿cómo le van a dar? No saben ni quién es, le van a pegar afuera en la calle. Totalmente. Yo no descarto suspensión para la hinchada general de Cerro Arturo. Mi posición es una sola y no voy a variar. Yo no te digo no, que digo nomás. No, todo lo contrario. Digo nomás que alguna vez tenemos que decir basta. Si no lo podemos controlar, que ya está demostrado un montón de veces, no es la primera vez, hubo muerte, todos nos alarmamos, después de 6 meses otra muerte, y van, y hay suspensiones de 3 meses, suspensiones de 5 meses, suspensiones de 2 años, y después se vuelve a lo mismo. Mientras le paguemos el colectivo. Solamente preferencia y terminó gradería para Cerro. Sí, y controlado solamente preferencia, que vos sabés que no te van a invadir. El problema es la vendetta. Cuando te retires de acá, ese es el tema. ¿Y dónde pueden los barras aparecerte? Porque van a tomar vendetta en la calle, no nos dejan entrar, vamos a reventar en otro lado. Bueno, para eso el sistema de seguridad y la policía de la nación debe funcionar. Tienen que garantizarnos a los ciudadanos que no va a pasar absolutamente nada. Esa es una responsabilidad del gobierno. Nos quedamos 15 minutos más. Víctor, Gerardo, ustedes, y nosotros nos picamos. Sí, señor. Perfecto. Sí. Víctor, contigo, Gerardo. Perfecto, Arturo. Nosotros ya nos quedamos para seguir la transmisión mientras la gente sale. Ahora debo decir que se calmó un poquito más el ambiente. Yo creo que ya pasó lo peor, por eso mucha gente ya va saliendo, busca el vehículo para salir de manera rápida en este momento, después de lo que lastimosamente fue otro... Incluso veíamos, Víctor, a niños bajando del sector de graderías. Sí, tuvieron que tirarse, no había otra, Gerardo, una lástima realmente, porque la gente está respondiendo, hubo buenos números, primera fecha, en la segunda lo mismo, ahora de vuelta, y tener que vivir esta situación te va a hacer dudar para traer de vuelta a tu criatura si no hay seguridad. Vamos recogiendo las palabras de la gente. Sí. Algo que decir como público, Cerro que viene a alentar de verdad. Como público, como aficionado paraguayo realmente, ¿verdad? Esto es una pena realmente. No sé si solamente el Cerro Porteño, ¿verdad?, que tiene que hacer algo,
pero tienen que hacer la Liga Paraguaya, tienen que hacer las autoridades nacionales, todos tienen que estar en eso. Pero ya es hora de actuar, esto no se puede dejar pasar Por así nomás. supuesto que allá, dentro del fútbol hay violencia hace años, ¿verdad? En la primera fecha se le mató a un hincha, no pasó nada. La segunda fecha no sé por qué no pasó nada, hoy está pasando esto y todavía las consecuencias que tienen que estar por ahí por la calle. Esto tiene que tomar el toro por las astas, todas las autoridades nacionales, me refiero a todas las autoridades. Decíamos con los compañeros, una pena porque mucha gente vuelve a la cancha, mucha criatura, familia, y así es imposible. Realmente es imposible, o sea, claro que es posible, ¿verdad? Pero es muy difícil que uno tenga las ganas de venir cuando viene a esta hora, un día laboral y se encuentra, se topeta con este tipo de incidentes. Gracias por la palabra. Cuando gusten, cuando gusten. Así se va retirando el público. Se va retirando el público y la gente enojada y quiere expresar su disgusto cuando nos acercamos porque muchos van saliendo con esa impotencia de saber que no es Y justo con las responsabilidad. familias que estaban de vuelta viniendo, Aquí Víctor. justo con una niña pequeña. Te veo con la nena y realmente qué frustración salir así, ¿verdad? Una frustración gigante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dudás ya para ahora para traer de vuelta a tu nena, imagínate salir así. Totalmente, corriendo. totalmente. No, imposible. Esto es lo que da más pena, mucha gente que quiere disfrutar y termina así, ¿verdad? Correcto, pero bueno, un campeonato más, siempre lo mismo. Gracias, sí, va saliendo la nena de 5 o 6 años más o menos, que seguramente en el camino muchas preguntas le hará a su padre y yo planteo eso, con esta concurrencia que fue buena, habrá que ver qué decisión se adopta en el tribunal, pero más adelante cuando vuelva a la normalidad, ¿cómo haces para que pueda volver tu chico pequeño sabiendo el riesgo que eso implica? Que en gradería de hecho había muchas criaturas, muchas señoras. ¿Y cómo hacer a partir de ahora, después de estos incidentes lamentables que hoy realmente tomaron otra dimensión? Exactamente, y el próximo juego de Cerro de local es justamente contra Libertad, un partido también de alta concurrencia, teniendo en cuenta el rival también, Víctor, ¿eh? Sí, totalmente. Igual yo quisiera esperar qué determinación toma el tribunal, Gerardo, porque me parece, bueno, ya lo jugarán ellos, pero como esto subió de nivel con respecto al último incidente, yo creo que habría una sanción un poco más severa y que, es cierto, la barra es la responsable, pero me parece que tomarán otra postura para ver si pueden dar algún punto de solución. De hecho, la barra va a ser suspendida por varios meses, no tengo ninguna duda de eso, y creo que si individualizaron a varios, estas personas por unos cuantos años no tienen que entrar a los espectáculos deportivos, pero me parece que podría ser algo más la sanción esta vez, por lo menos un par de partidos, a ver hasta que se calme el ambiente. A ver, esta es la camioneta de Zapac, va saliendo Juan José Zapac. El presidente no baja el vidrio esta vez, sale directamente, saluda, vemos otra vez el polarizado, pero no bajó el vidrio. Esta Víctor. vez no estaba predispuesto a hablar Juan José Zapac. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero esto fue algo similar a lo que pasó en su momento en Copa Paraguay entre los incidentes de la barra de Olimpia. ¿Te acordás aquella vez? Sí, aquella vez se suspendió el partido, sí, tenés toda la razón, Gerardo. Y si mal no recuerdo, esa vez Olimpia jugó sin su público 2 partidos. Incluso siendo local y visitante, porque el local no pudo vender entrada para su gente. Recuerdo un partido ante Sol en Para-Uno y el siguiente fue de visitante y no hubo entradas para la parcialidad franjeada, solamente entradas de gentileza para directivos, staff, jugadores que no son convocados. Habrá que ver, vamos a esperar porque quedaría mucho todavía por aguardar la siguiente reunión del tribunal, y encima el tribunal a veces se demora una semana para tratar el tema, así que veremos cuál será la postura. Pero insisto, es importante remarcar, Gerardo, porque en otros casos se suspende el partido e inmediatamente avisan, se juega mañana a tal hora a puertas cerradas, y esta vez no hubo eso. Esta vez el caso va directamente al tribunal disciplinario de APF. Y es la primera vez que pasa así, Víctor, ¿no? Que de repente, como decís... Y así por este tipo de sucesos, la verdad que no recuerdo. Siempre se pone un día, por ejemplo, por eso yo pensaba durante la transmisión que iban a decir, por ejemplo, se juega mañana a puertas cerradas, continúa el partido, sin público, de ninguna de las dos parcialidades. ¿Te acuerdas una vez que le tiraron algo al juez de línea a un Cerro Libertad? Un domingo a la noche. Yo recuerdo que aquella vez se iba a jugar el segundo tiempo, ingresa en línea para hacer el control del arco, ahí se le lanza el objeto, se suspende el partido y 48 horas después se decidió continuar sin público de Cerro, solamente pudo entrar gente de Libertad.
Y yo pensé que algo parecido iban a comunicar, pero por lo visto aquí hay otra instrucción. Aquí se va a esperar lo que decía el tribunal, así que yo no descarto nada a esta altura sobre este partido. Lo mismo puede decidir el tribunal, una suspensión, una multa fuerte y reprogramar la continuidad del partido para más adelante, pero esto no será inmediato. Bien, exactamente, Víctor. Vamos a seguir esperando aquí nosotros también montando guardia con lo que diga el Twitter de la APF. ¿Sí, Víctor? Sí, vos sabés que los propios hinchas se acercan a nosotros cuando ven el micrófono porque quieren desahogarse. Hay mucho enojo, mucho... Desazón total, ¿no? Sí, mucha frustración de los hinchas de Cerro. Claro que sí, Víctor. Acá el problema es la dirigencia. ¿Cómo le van a dar entrada a estos vagos? Ellos se van, ¿saben por qué le dan la entrada? Porque cuando hay elecciones necesitan de ellos. Nosotros los socios pagamos preferencias, nos mandan allá las quinitas. Pagamos 1.200.000 al año y nos dan allá en las quinitas. Nosotros vamos a pagar el pato ahora por estos vagos. Nosotros vamos a estar suspendidos y después, ¿dónde queda lo que pagamos? Es hora de actuar ya porque lo de hoy supera cualquier límite. Claro que sí, Víctor, nos da gusto. Yo veo con mi hija, con mi papá, no pega. El equipo está puntero, juega bien. No sé qué más quiere esta persona realmente. El presidente mismo también no da las caras, se esconde, se pasa diciendo pelotudeces por la radio. Es un boludo también. Gracias, público de Estos no son servicios, son pagados. Estos son los que siempre se prestan en la asamblea. Es una lástima. La policía, qué lástima. Si era una manifestación pacífica, ellos venían con cachiporras, con balines de goma. Y acá unos cuantos inadaptados no podían separar. Cargaron un poco los campos. No, que un poco. Porque o si no, no se iba a controlar la situación. No, era toda una vergüenza. Para un servicio es una vergüenza. Esa paz yo creo que tiene que tomar. Hoy tiene que irse a qué hacer, carajo. Gracias, Víctor. Gracias. Y la gente manifiesta su disgusto, Gerardo. Esto no suele pasar frecuentemente porque a veces los hinchas esquivan los micrófonos, pero hoy nos ven aquí a los periodistas de diversos medios y todos se acercan. Los dirigentes de Cerro, qué puta. La gente hoy se va muy enojada. Hoy ya superaron el límite. ¿Cómo lo van a regar con azules eso? Una vergüenza. Los dirigentes mismos no le pagan a esta gente para que venga. Así la gente se quiere quejar. ¿Qué opinión? ¿El público femenino qué opina? Vi muchas mujeres lastimosamente tuvieron que saltar en la grada. Una pena, nosotros que somos habitués, le apoyamos 100% a Cerro Porteño, ¿verdad? Venimos siempre, hicimos fila para canjear la entrada. Y esto es lamentable lo que ocurrió. Y la gente se va con un sabor, no de decepción, sino de enojo ya. Hoy superaron el... Sí, nosotros todos ya le gritamos a la barra. Parece ser que son del pulmón, pero esta vez se pasaron. Ni allá no le respetaron. Ya tenía que atajar, ya y todo. A Churín le parece que le lanzaron. Hoy Churín sí. Es una pena, sinceramente, Víctor. Es una pena. Ustedes van a hacer nuestra voz ahí. Gracias por la opinión, gracias. Gracias, le hacemos llegar el saludo a Arturo. Sigue la gente por aquí, algunos dudan todavía como para ir saliendo, Gerardo. Se quedan un rato, ven cómo está el panorama y después recién van a ir abordando sus vehículos. Te comento que ahora salieron escoltados miembros del cuerpo arbitral. Los que estuvieron en el VAR salieron hace un rato. También el preparador físico de los árbitros, Julio Quintana Rodríguez, salió ya del predio del estadio Defensores del Chaco. Imaginamos que en un rato lo hará José Méndez con el resto de los encargados hoy de impartir justicia. Repito, después de este suceso lamentable, hoy no hay palabra para describir lo que sucedió y lo que la gente siente, porque el público común, el público que de verdad viene a alentar a su equipo, hoy se retira visiblemente afectado aquí del Defensores del Chaco. Víctor, Gerardo. dice Federico Ríos, yo estuve en ese partido Libertad Cerro que mencionabas vos, se jugó al otro día, el reglamento decía que ante una suspensión se debe jugar dentro de las 24 horas siguientes, fue porque cayó una bomba al asistente 2. Aguantá un momentito, Víctor, hago una llamada, ¿sí? Perfecto, seguimos nosotros aquí mientras aguardamos qué va a suceder. Nosotros mirando a dos frentes, ya por ejemplo el departamento de prensa de Cerro ya se va retirando también del estadio. Obviamente no hay motivo para hacer la conferencia de los entrenadores porque el partido no terminó, y esperando a ver quién sale del lado de competición. Lo vi a Michel Sánchez, insisto, él ya no tiene la decisión, ya en la divisional tampoco, ahora pasa a otro estamento,
pero a ver, tener una voz oficial al menos para ir describiendo la situación. Y otro detalle, saber si es que todos terminaron en buenas condiciones. Voy a hacer la pregunta ahora y te confirmo, Gerardo. Sí. Te pido disculpas por la interrupción. Adelante, Arturo. Estuvimos con Damián ahí, Víctor, Gerardo, compañero, y Damián es testigo. Como hinchas de Cerro vienen, te quieren manguear. Ahí en la esquina no hay un solo policía. Yo estoy saliendo. ¿Me escuchás, Gerardo? Sí, señor, perfecto. Estoy saliendo acá a la caravana de vehículos. No hay un policía sobre la avenida Carlos Antonio López. Y que no me deje de mentir Damián, porque me acompañó cuando salíamos y te aprietan y están, es decir, por todas partes. Esto es vergonzoso, criminal, lo que vos quieras, lo que estaban ahí en la tribuna. Pero después continúa, no hay un policía, repito, sobre la avenida Carlos Antonio López. Porque cualquier inadaptado, no por mí, por cualquiera, por la seguridad, repito, ahora sí viene acá la policía, aparece acá la comisaría, aparece acá sobre Carlos Antonio López, pero yo digo, policía sin estar en el vehículo. Bueno, ya está, ya dije lo que tengo que decir, y esto es previsible desde todo punto de vista, compañeros. Bien, correcto, muchas gracias, Arturo. Lamentable realmente lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en el sector de Graderías Norte, batalla campal entre los hinchas de Cerro Porteño, repito, en sector de Graderías Norte. Y repito el mensaje de lo que mencionaba justamente Federico Ríos, analista arbitral. Dice, yo estuve en ese partido, Libertad Cerro se jugó al otro día. El reglamento decía que ante una suspensión se debe jugar dentro de las 24 horas siguientes. Fue porque cayó una bomba al asistente 2. Cayó la bomba al asistente Gauna, quien hoy estuvo de asistente 1. Importante entonces el dato que nos recaba entonces Federico Ríos. Víctor Villalba, ¿qué tenemos por ahí? Sí, aquí nosotros seguimos a la espera. Pasa que estamos todavía con la incertidumbre total. Sigue saliendo la gente, sigue saliendo con rostro de enojo. El público de Cerro, algunos se quedan un ratito, algunos miran hacia el norte a ver qué pasa. Ya se nota que ahí la custodia se reforzó por las dudas. Y a ver, miro de vuelta al portón principal del estacionamiento. Por ahora no sale ninguna autoridad, siguen todos dentro de zona de vestuarios y en los pasillos aledaños, Gerardo. Repito lo que decíamos, todo suspendido. Cerro ya suspendió conferencia, lo mismo 2 de mayo, hoy no vamos a pasar a ese sector. Así que en ese sentido hoy la conferencia habitual quedará inconclusa. Ya esperar lo que decía el tribunal. Los martes suele ser día de reunión del tribunal, así que mañana imagino que van a tratar este tema, pero conociendo cómo suelen trabajar, yo no creo que mañana se tome una resolución. Creo que esto da por lo menos para una semana, así que me arriesgaría a decir que se tomarán su tiempo, Víctor. La próxima semana podrían haber novedades. Exactamente, también aquí observando por fotos, inclusive Cristian Javier Báez ayudando a familias, Víctor, ¿eh? Sí, hubo mucha gente que tuvo que entrar, sí, Gerardo, sí, al costado de la cancha, y jugadores que se acercaban a ellos a preguntar si estaba todo bien. Pasa que uno cuando ve criaturas saltando, señoras, gente hasta de edad se preocupa porque no es lo normal. Hay una altura importante ahí de gradería. Incluso contábamos en la transmisión, hay un señor que cayó muy mal, que realmente voló desde la gradería y cayó al piso de lleno. Justo hacíamos la consulta para saber si gente del staff de Cerro, jugadores, porque en un momento era algo que volaban botellas, volaban sillas y por ahí alguien se vio afectado, y nos decían que en principio no, del staff, de gente que tiene que ver con el club Cerro Porteño, al menos todo en orden, no hubo problemas. Sí, algunos hinchas que seguramente habrán salido con golpes importantes. Sí, sí, totalmente, Víctor. Lamentable entonces, como bien remarcabas. ¿Siguen los hinchas saliendo, Víctor, o ya queda un ambiente prácticamente desolado por tu sector? A ver, Víctor. Sí. A ver, aquí justo va saliendo un grupo de gente de la zona de preferencias. Por ejemplo, veo gente mayor que está saliendo, gente con criaturas, gente que me parece que pasaron mal ahí en zona de gradería. Vamos a esperar, veo que está hablando con un grupo de personas y vamos a sacarle el testimonio al hincha de Cerro Porteño. Veo que tiene rasguños incluso en zona de los codos. Está con la señora, está con el hijo, así que justo veo que está hablando con gente y nos acercamos a él para escuchar su testimonio.
el hincha de Cerro. Vino con la criatura que no debe tener más de 5 años, la señora. A ver, nos vamos a acercar para escuchar y tener las palabras de alguien que vivió en primera persona lo que sucedió aquí en la zona de graderías. Te pongo un segundo para fútbol a lo grande. Quería saber que nos comenten también lo que te pasó. Veo que incluso tenés rasguño, tu hijo chico, una situación dramática que vivieron. Bueno, en el primer tiempo los ya se estaban discutiendo ellos, ya se estaban tirando cosas y la verdad es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿eso sabe por qué? Porque no puedes gozar así. Los policías, como se reaccionan tarde, que se estuvieron matando ahí, ellos entraron ahí, ¿verdad? Y una vergüenza. Es la primera vez que le traigo a mi hijo a mi señora en la cancha. Es la primera que traigo a ellos acá. ¿Cómo reaccionaste? Y así, porque yo vi que ellos venían, ¿verdad? Bueno, yo le encontré a un muchacho si ya checa. Le dije, por favor, hacerle pasar a mi hijo si ya le dije. Por favor, le dije. ¿Vos estás al norte? Sí, yo estaba al norte con ellos. Hacia el lado de preferencia, Sí, hacia acá. un poquito más chica, sí. Por favor, hacerle pasar a mi hijo si ya. Le tiré a mi hijo hacia acá. El muchacho le atajó por suerte. Y si le veo, le agradecer. No sé con la vida. ¿Te queda Tiene 3 años. 3 años tiene. Es ahí donde está en el medio de preferencia y gradería, donde está ahí en el medio. El techo ese debe Es el techo. Tuvieron que... Sí, ahí él se fue y después yo le bajo ella y yo me tuve que tirar a seca. ¿Tuviste que tirar? ¿Cómo? Policía que no hiciste. ¿Tuviste que tirarle prácticamente a tu criatura para salvarle entonces? Así, o si no, él ahí se iba a muy tarde los cascos azules, casi 20 minutos después del desastre. No sé qué le pasó. Pero ellos no estaban ni en la entrada, ¿verdad? Ni en el acceso, nadie estaba. Solamente gente de seguridad privada que no pueden hacer mucho. ¿Y qué van a hacer ellos si no tienen nada? Ellos están ahí mirando, así estamos. Veo que tenés rasguños en tus codos, algún otro golpe, herida. Sí, unos golpes leves que tengo en el cuarto, en la espalda. ¿Y tu hijo está bien? ¿No le pasó? Sí, él está súper bien. ¿Tu señora también? Ella sí está bien. ¿Cómo se va? ¿Cómo te vas hoy a tu casa después de esto? Y no sé cómo vamos a hacer después para venir. ¿Y cómo pensar para venir otra vez? Sí, vamos a pensar, sí, obvio. No sé, voy a pagar más o qué para poder estar tranquilo. No sé más qué. ¿Y qué se puede hacer? Porque no se hace nada. El hincha cumplió un lunes, 9 de la noche, y pasa esto. ¿Cómo reacciona el hincha de bien como ustedes? Y hubo mucha gente encima, ¿eh? Sí, hubo mucha gente y gente inconsciente, ignorante viene a hacer esto. Hoy se cruzó un límite, ¿verdad? Bastante se cruzó. Y bueno, y eso es lo que te puedo decir. Y ahora vamos a tratar de pasar así ya, porque yo el vehículo es así ya. Vamos a ver qué tal, para verlo. ¿Vos solés venir siempre a la cancha? Sí, sí. Solo venir. ¿Solo tu hijo fue por primera vez? A mi hijo primera vez y a yo, parece que los tres venimos ahora sí. Y me imagino cómo habrá quedado tu criatura. Y él ahí llorando, y yo, a mí eso me entró, porque yo le vi llorando a él y mi señora está asustadísima, ¿verdad? Bueno, y le vio a un muchacho y le pedí socorro. Por suerte no le pasó nada, por suerte. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Tu nombre? Darío Ábalos. Darío Ábalos, sí. Perfecto. Gracias, Darío. Fuerza a toda la familia. Así, Darío Ábalos. Ese testimonio fue bastante fuerte. Tuvo que hacer pasar a su nene de 3 años por encima del alambrado para que la gente entienda, para graficar un poco. Hay un techo que da encima del vestuario que ocupa Cerro entre Preferencia y Gradería Norte. Y ahí tuvo que hacer pasar por encima del alambrado a alguien que lo estiró a su hijo desde abajo para tenerlo en esa situación, en ese lugar, para evitar el tema de la pelea de la barra, que genere algún inconveniente con ellos. El señor está todo rasguñado en los codos, en el antebrazo, y el nene muy asustado, decía que lloró bastante, pero afortunadamente terminó siendo con suerte el tema para ellos, que pudieron salir y sin heridas mayores. Lamentable realmente tener que escuchar estas vivencias del público de Cerro Porteño, más todavía en esta situación, Gerardo, de donde uno más siente, la señora, el nene de 3 años que mucho no entiende, y a partir de ahora va a dudar. Seguramente el padre va a tardar un rato largo en volver a traerlo. Y justo cuando las familias empezaban a asistir nuevamente en la cancha y de forma masiva, Víctor, no solo en este partido, sino en otros campos también, ¿no? Sí,
sí, eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele porque mucha gente asistió. Era un horario difícil de por sí. La gente está acompañando. 14.000 personas el otro día. Hoy me parece que estábamos en torno a las 15.000, 15.000 de vuelta. Y tener que salir así con esa desesperación, tener que buscar ayuda en medio del llanto de tus hijos para que no les pase nada, es realmente muy fuerte. Lo que el público que nada tiene que ver con la violencia, porque yo insisto con el concepto, estos no son hinchas, Gerardo, estos son delincuentes que vienen a hacer de las suyas, vienen a disfrazarse de aficionados con la camiseta de Cerro, de otros clubes, y vienen a generar esto, que perjudica el espectáculo, perjudica la ilusión de la familia de poder alentar sanamente a la familia. Bueno, y esto es lamentable también, Víctor, porque está la sanción, dicen por 6, 7, 8 meses, pero esto no se cumple, Víctor, porque como bien decías, asisten de vuelta a las canchas estos mismos criminales, pero disfrazados de manera normal, y eso de repente causa algo de impotencia también, Víctor, ¿no? Sí, esta es la hora de tomar decisiones fuertes, Gerardo. Sí, yo creo que este incidente rebasó la frontera de lo aceptable. Ya de por sí lo anterior no era nada aceptable, pero se podía disimular con alguna sanción leve, 1 o 2 partidos sin público, algunos meses sin banderas, sin bombos, pero hoy me parece que cruzamos la frontera. Hoy ya deberíamos hablar de algo más fuerte, algo que de verdad castiga a estas personas. Creo que el torneo pasado tuvimos partidos de Cerro sin público. Recuerdo uno, no sé si fue contra Tacuarembó, Nueva Olla, Víctor, ¿te acordás? Sí, llegó a haber partido de Cerro sin público. Un partido, después volvía la gente pero sin barras. Sí. Y hoy hay que ver qué tipo de tratamiento se le da. No tengo ninguna duda que al menos el siguiente partido será así, probablemente sin público de Cerro Porteño, pero para más adelante alguna solución habría que ver, porque si no la misma gente vuelve, los mismos problemas persisten y al final es un tema de nunca acabar. Recurriendo también al archivo mental, también recuerdo un partido sin público en Copa Libertadores, Cerro Porteño contra Universitario, ¿te acordás, Víctor? Sí, se llegó a pasar por esta situación. También, y no solo Cerro, podemos hablar de Olimpia, después de aquel Libertad Guaraní en Villaliza, Libertad y Guaraní también pagaron con un partido sin aficionados. El tema es que no soluciona nada, es dar un parche momentáneo al asunto cuando la herida y la cicatriz profunda siguen abiertas. Y seguirán abiertas si no se toman cartas en el asunto. Lo importante, Víctor, es que no hubo lesionados, es decir, acusados con golpes o lo que pasó con los incidentes, víctimas que sufrieron desmanes por parte de aquellos barras inadaptados, Víctor, ¿no? Y afortunadamente la gente que viene de verdad a alentar a su equipo no reportamos ninguna herida grave, nada de consideración. Golpes, rasguños, gente que tuvo que ser aprisionada contra el alambrado y que vivió esa situación, pero nada más que eso. Entre los barras no sabemos si es que hay heridos de consideración, si hubo algo más violento, pero sabes que tampoco escuchamos detenidos. Espero que por lo menos alguien pague por esta situación, porque no pueden salir todos impunes, libremente ir a sus casas, libremente seguir delinquiendo en el caso de los que ya tienen alguna causa abierta por algún otro delito. O sea, partiendo de lo que pasó ahora, no puede ser que cada uno de ellos duerma hoy tranquilamente en su casa. Tiene que haber al menos un detenido, al menos gente que termine demorada en la comisaría para dar explicaciones de lo que pasó. ¿Pudiste ver algo, Víctor, en las afueras de hinchas con los colectivos siendo escoltados por patrulleras o no pasó nada de eso aún, Víctor? No, aquí ya se calmó el tema. Yo te confieso, Gerardo, que por prudencia preferí no ir hacia el norte. Sí veo las luces de la policía que todavía siguen trabajando hacia ese sector y había incluso un cordón policial que impedía que la gente de norte pase hacia el lado de preferencias, la gente que tiene que ver con la barra, obviamente, al público que quería escapar sí se le dejaba pasar, pero a los barras no se le dejaba acceder a este sector. Así que me parece que en la retirada, por lo menos aquí en las calles adyacentes, no pasó a mayores. Ojalá eso se mantenga en los barrios, que no haya problemas después, porque hay focos de conflicto, a veces hacia Quinta, a veces ya en las inmediaciones de Asunción, las barras de la Plaza de Comando se suelen encontrar. Pero también, Víctor, resaltar este hecho que los cascos azules llegaron un poquitito tarde a la escena del crimen, ¿no? Tarde, muy tarde. Yo no sé quién tiene que autorizar eso, pero es rarísimo, no. Con seguridad privada no se iba a contener. Había 2 efectivos de eventos deportivos
que ellos no están para parar las batallas hasta este nivel. Los cascos azules demoraron 20 minutos en ingresar. Yo no sé quién tiene que dar la orden, pero fue tarde. Se pudo haber lamentado un suceso más fatal porque no actuaron a tiempo. Y como bien también mencionabas, Víctor, y nos aportaba con el mensaje Federico Ríos, eso pasó en el 2011, clausura 2011, un domingo. Libertad Cerro, y como bien también resaltabas, esto repito y le doy hincapié, se suspendió por agresión a línea, Gaona, que hoy estuvo en el compromiso, Víctor, ¿eh? Sí, y yo estoy seguro, Gerardo, que 48 horas después recién continuó el partido. Sí. Porque sabes que me acuerdo de un detalle importante. El reglamento en aquel momento decía que si el partido continuaba 24 horas antes, la planilla tenía que ser igual al partido del día anterior. Y esa vez me acuerdo que Libertad estaba perdiendo y aprovechó esa situación, como era 48 horas después, cambió su equipo por un equipo más ofensivo y no consideraban variantes en el partido. Ya no le alcanzó el tiempo para empatar, terminó perdiendo el partido, pero sí 48 horas después recién se reanudó esa vez. Y recuerdo que se dan los incidentes y a nosotros esa misma noche ya nos comunican que la divisional se reunió de urgencia y esa noche se decidió continuar el partido el martes. Los 45 minutos restantes sin público de Cerro, solamente podía entrar la gente de Libertad. Exactamente, además nos recuerda Federico Ríos, cayó la bomba al asistente Gaona. Sí, adelante. Ahora sale Michel, yo no creo que quiera hablar, pero yo necesito tener una voz oficial como él es director de competiciones, a ver si podemos hablar un ratito. Michel Sánchez, director de competiciones, siempre abierto al diálogo. Para empezar, Michel, hay que decir lamentable lo que hoy sucedió con la barra de Cerro Porteño. Sí, una verdadera pena lo que ha ocurrido, pero bueno, dentro de la cancha hemos cumplido con el protocolo de aguardar, de esperar que se calme como para continuar. Se dio todo esos pasos y bueno, una vez que no conseguimos tener las garantías, ya se ha decidido suspender el partido. ¿Cuál es el siguiente paso, Michel? En este momento están terminando de realizar el informe. De realizar el informe, el árbitro con el oficial de seguridad y el delegado del partido. Y ahora todo pasa al tribunal disciplinario para tomar la decisión sobre la... ¿Podría ser pérdida de puntos para Cerro, Michel? Yo no estoy calificado para tomar decisión al respecto. ¿Se reúnen mañana los del tribunal o cuándo? ¿Tenés idea? No, eso tiene su día de reuniones y seguramente... O sea, esto va a tardar, Michel, ¿verdad? Todo se va a demorar. El reglamento va a tomar el tiempo que tenga que tomar. Es una cuestión así. ¿El reglamento sobre ese tipo de...? El reglamento indica que justamente si hay partidos suspendidos por causa de fuerza mayor o incidentes, se elabora el informe y se pasa al tribunal disciplinario para esperar la decisión que tomen ellos. Y ellos también pueden decidir que continúe el partido más adelante, ¿verdad? Eso está en su potestad, en su atribución. Él ya me hizo esa pregunta y le respondí que yo no estoy calificado para responder ese tipo de preguntas. Ya el tribunal tomará la decisión con el informe que reciba. ¿Y se explicó el oficial de seguridad que está a cargo del partido qué pasó, por qué entraron tan tarde los cascos azules, por ejemplo? ¿Algo que haya preguntado sobre eso? No, todavía no relacionada al operativo. Lo que sí sé es que era un riesgo meter la policía en ese momento del incidente, es lo que me explicaron en ese momento, porque temían de que eso escale a una acción un poco mayor en el sentido de la violencia que se podría dar. Entonces, por ese motivo, según lo que me comentaron acá abajo, no habían tomado la decisión de no entrar en ese momento hasta que lo hicieron. ¿Alguna información del por qué pasó todo eso, Michel? ¿No recibieron nada? ¿Algún reporte, algo? Lo que pasa entre ellos no imposible dar. Yo no manejo sus problemas internos. Esto viene de años, no es de ahora. Faltó nada más, seguramente un poquito para tener ya esto en la cancha de Sudamérica. Así que yo no podría responder por las acciones de la gente inadaptada. Gracias a la palabra de Michel Sánchez, director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Claramente, en este caso manifestando que a partir de ahora hay que esperar lo del tribunal y yo me reafirmo que esto va a tomar su tiempo. Y que el juez está elaborando su informe, Víctor, ¿no? Sí, hoy le van a entregar el informe esta noche y ya queda en manos del tribunal, ya dependerá de ellos
con las reuniones posteriores. Seguramente se evaluarán las acciones a seguir y la determinación final del tema. Y yo no descarto nada. Yo sé que Mitch no sé. A ver, Víctor, con respecto a la batería. Bueno, vamos a cambiar entonces, vamos a cambiar de circuito con Víctor Villalba. Le vamos a estar llamando. Hacemos un ratito el aguante, mi querida Wilson, ¿sí? Mientras yo le busco a Víctor Villalba. A ver, vamos a hacer el correspondiente llamado.